Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al programa número 8 del Desván, que en este caso estamos con Joel. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Bienvenidísimo, bienvenidísimo. Buenas tardes, chat. Buenas tardes, Isa. Gracias por invitarme otra vez. Estamos aquí para charlar de lo que más os gusta, de lo que más queréis, Que ¿eh? ya te, Vamos a te hablar habíamos echado de ya de menos, cositas. ¿eh? Que no estuviese en el Sí, pasado, lo sé, estaba lo yo con sé. Ewi sola, pero bueno, no pasa nada. Lo pasamos bien muy bien, estuvo muy Os, divertido. os dejé abandonaditas, pero bueno, habían razones de peso, ¿vale? No, yo si me comprometo a algo, lo hago. Entonces, de verdad que había sido por fuerzas mayores, pero no pasa nada. Aquí estamos, dando la cara. Lo Además, admito, lo asumo y seguimos. Además, hoy va a ser un programa súper. Creo que va a ser especial, en plan guay, porque yo, de hecho, este tema lo he hablado contigo en varias ocasiones y también lo he hablado con el Ujú. chat, ¿vale? La cosa es que desde hace ya un tiempo, o sea, ya sabéis, y lo como que lo hice a lo mejor un poco así más público, desde hace ya años, el tema que yo tengo con la ansiedad al salir de casa. Entonces, es algo que nunca habíamos expuesto, digamos que lo había comentado en stream y tal, pero no exponerlo como tal con un profesional como es Joel. Y me parece interesante porque cuando hablé de ello, sobre todo por Instagram, hubo mucha gente que me habló por mensaje diciendo que también le pasaba lo mismo. Y en cierto modo yo me sentí, digamos que, acompañada o no sola porque estaba viendo que había gente que también le pasaba lo mismo que a mí. O sea, no sé, es el hecho de que haya gente que empatice, ya no solo empatice, sino haya gente que cuando tú estés hablando de algo haya gente que te entienda porque está pasando lo mismo, ¿no? Es un poco con lo que te pasa. Entonces, bueno, pues hablamos de ello y ahora que ha sido lo de la velada y que incluso está reciente y que sabéis que estuve malísima con ese tema, hemos dicho, oye, pues ¿por qué hoy no hablamos de ello y lo exponemos públicamente? Y bueno, también hablamos ya no solo de eso, sino de la presión de bueno, de las personas que estaban en la velada, bueno, de los, ¿cómo se dice? Peleadores, boxeadores, streamer, bueno, gente que, los Ujú, participantes de la abusadores. velada, también un poco el cómo se llevó, digamos, el tema de, bueno, un poco de todo, no sé, un poco de ese tema también de cómo fue el cómo también pasó, o sea, perdón, cómo los boxeadores, o sea, los peleadores tuvieron que aguantar en este caso toda la presión del público, o sea, digamos que de ese estadio grande, porque eso, digamos que, bueno, al final estás exponiéndote bueno, pues abucheos o aplausos o ambos. Y al final sí es verdad que en este tema creo que vamos a hablar mucho también de lo que pasó con la gente de LATAM en este caso, que sí es verdad que se vio un poco más afectada en esto. Ujú. Y bueno, ya está. Y por eso estamos aquí hoy. No sé si quieres añadir algo. No, simplemente realmente ha recogido lo que habíamos planteado, ¿no? Yo creo que es interesante, primero, el tema de lo de la ansiedad, ¿no? De una ansiedad como tema general y luego un poco lo que es esa ansiedad por salir, por salir a la calle, por relacionarse, ¿no? Y todo este paradigma que envuelve y que mucha gente sufre, tienes toda la razón. O sea, y realmente cada vez es como que se ve más común y bueno, y como todo en general, pues tiene muchas explicaciones, ¿no? Que pues ahora iremos profundizando un poco en ello a medida que vayamos poniendo ejemplos o incluso la gente, también ya les he dicho a todos por el chat que, oye, si queréis poner algún caso en particular o hacer alguna pregunta o lo que sea, obviamente pues este es también el espacio, sentiros cómodos de eso, ¿no? De preguntar y veremos de darle respuesta, ¿vale? Y luego, por otra parte, el tema de la velada, por supuesto, el tema de la velada ya no solo por el apartado de ocio y de un eventazo que ha sido, sino también hay muchísimas cosas a analizar, ¿vale? Porque, hombre, aquí se puede ver desde la perspectiva de la que yo también tengo formación como psicólogo del deporte, ¿no? En el apartado de los boxeadores, eh, desde todo el proceso de su rutina de entrenamientos, de su cambio de hábitos y el paradigma de la mayoría o en algunos casos no hacer deporte a ponerse a hacer deporte y competir, ¿vale? Todo, o sea, que es muy diferente el hacer deporte por salud, el hacer deporte por ocio y luego el hacer deporte por competición. Em, y luego, además, pues también otras variables aparte, pues como puede ser todos los efectos de la presión, también luego efectos más sociales, ¿no? Como lo que ha dicho Isabela del tema LATAM España, ¿no? Más siendo presencial en Sí. España en este caso y encontrándonos pues en
bueno, una tesitura que no solo pasa en la velada, que es algo que es socialmente, o sea, que pasa socialmente en absolutamente todo, y ya no solo en deporte, sino en general, que es esa parte, ¿no? De la, como de la patria, ¿no? Y del sentimiento, más bien es un sentimiento de igualdad, de sentirte que formas parte, pues en este caso, pues de un país. Entonces, artistas del país siempre serán mejores. Deportistas de ese país siempre serán mejores. Eventos de ese país siempre serán mejores. El doblaje español latino siempre será mejor el que le gusta más a uno. O sea, no deja de ser conceptos muy ligados a sentirnos que formamos parte de algo en común, ¿no? Entre muchas cosas. O sea, siempre hay excepciones, ¿eh? Ahora vendrá alguien, es que a mí, yo soy de México, a mí no me gustan los luchadores mexicanos. Por supuesto, no pasa nada, puede pasar, pero hablamos en términos generales. Y Sí. entonces, en base a esto, pues, esos son como los temas, ¿no? A tratar hoy, yo creo que puede ser interesante. Así Además, yo creo que... que puede estar también chuli, Joel, o sea, tú como psicólogo, yo como paciente, el hecho de exponer como los dos caminitos, ¿no? Como las dos explicaciones de, oye, pues me pasa esto y por qué pasa esto, ¿no? Yo creo que eso puede ser interesante también. Y tal. Vale, si quieres empezamos por la pregunta más, creo que más simple y yo creo que para que la gente entienda también, porque siempre, yo siempre lo digo y sobre todo cuando hacemos los desván, hay gente que da por hecho cosas, o sea, nosotros a lo mejor damos por hecho cosas que hay gente que no tiene ni idea, literalmente, ¿no? O incluso tiene información que es errónea. Yo te quería preguntar a ti que exponieras de forma, por así decirlo, más, bueno, o científica y tal, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Pues mira, para resumirla de forma científica, pero no como si fuera esto una clase de universidad, vamos a decir que la ansiedad, ¿vale? Es forma parte de... se puede considerar emoción y forma parte del sistema nuestro del cuerpo, ¿vale? Que es prehistórica, es decir, desde que, pues como somos animales, pues lo tienen todos los animales, ¿vale? Y se encarga de preparar el cuerpo para una posible situación de peligro, ¿de acuerdo? El sistema de ansiedad, ya no quiero entrar más en detalle a cómo funciona Bueno, sí, fisiológicamente, si ¿vale? quieres sí, ¿eh? Y así yo Bueno, también pues digo, por ejemplo, cómo funciona conmigo en este caso, pero si quieres. vale, bueno, simplemente solo añadir, o sea, como un tema de biología un Sí. poco, ¿no? O sea, se regula por una, a grandes rasgos, por una hormona general que es el cortisol, y se activa lo que sería el sistema simpático y parasimpático, que el simpático es el que activa toda esta sensación de ansiedad y el parasimpático el que, como dice la palabra para, ¿no? El que intenta detener y volver a la normalidad el funcionamiento de este sistema. Entonces, tener ansiedad, así ya respondemos a la primera pregunta, ¿no? Tener ansiedad lo tiene todo el mundo. O sea, la ansiedad tiene todo el mundo. El problema es cuando estamos hablando de una ansiedad disfuncional, una ansiedad que está disparada, es una ansiedad que, bueno, pues que está causando estragos o está causando que la vida de esa persona pues no funcione correctamente y no pueda hacer pues, qué hacer, su trabajo, sus estudios, sus relaciones sociales, ¿no? Siempre lo decimos Entonces, que al final el problema te afecta cuando te estás limitando a vivir tu vida, ¿no? Es como que siempre tenemos esa claro, frase, siempre lo decimos aquí en el desván, cuando algo te limita en tu vida y cuando algo ya no, o sea, te afecta ya no de forma mal, sino una limitación, es que yo digo siempre, cuando a ti ese problema no te deja vivir con normalidad, ahí es cuando más, bueno, cuenta le tienes que echar siempre, pero sí es verdad que te tienes que preocupar en ese momento, ¿no? sí, exacto. Sí que es verdad que, a ver, como he dicho, no deja de ser un sistema, ¿vale? Que es primitivo, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Mm, Primitivo significa que en la etapa donde ya estábamos siendo, ¿no? Humanos, animales, pues tenía un sentido, ¿no? Porque como seres vivos que somos, con las funciones biológicas básicas, que es comer, reproducirse y comer, reproducirse y dormir y esas cosas y tal, lo básico, ¿no? De la vida. Pues teníamos que sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿para qué servía tener ansiedad? Pues básicamente porque nosotros, bueno, como todos los animales me refiero, pues estamos en un entorno hostil y un entorno peligroso. La ansiedad se activaba, pues por ejemplo, si venía un depredador o si se avecinaba un temporal extraño o si veía algo que daba miedo. O sea, tiene como sentido. A día de hoy, ¿tiene la ansiedad sentido? Sí, pero no se adapta, o sea, la ansiedad como función no se adapta a los problemas de hoy en día. Es decir, la ansiedad que se causa
hoy en día es más bien por la presión de los quehaceres de la vida de las personas, es decir, trabajos, estudios, relaciones sociales, ¿no? Luego también se puede, o sea, la ansiedad también existe por miedos, es decir, si te dan miedo las arañas, que tiene sentido, porque las arañas desde siempre en nuestro cerebro queda como un animal que nos, que nos puede provocar daño, nos podía matar incluso, entonces nuestro cerebro tiene memoria por generaciones anteriores, pues que es un animal que hay que tener respeto. Bueno, igual que las serpientes, igual que a bichos grandes, ¿no? O sea, por eso también tenemos ese primer impulso de, uy, ¿qué es eso, no? Y te pones en alerta. O sea, esa alerta son esos pequeños picos de que tu ansiedad aumenta. Que la ansiedad aumenta significa que tu ritmo cardíaco se acelera, tu respiración se acelera, tus músculos se ponen tensos, tu atención se focaliza más, pierdes la noción de un poco lo que vas a tu alrededor, porque claro, te focalizas en lo que te está provocando ansiedad, ¿vale? Y esto, como os comento, son esas cualidades que tiene lo que es la ansiedad. Entonces, ahora hay que pasarla a la vida actual, en donde vivimos ahora. Pues, ¿qué nos causa? O sea, si sentís estos síntomas con cualquier otra cosa, es que estáis sufriendo ansiedad por esos ejemplos de vuestra vida que os están provocando esto. Y entonces, como hemos dicho anteriormente, llega un punto que si es continuo y empieza a ser disfuncional en tu vida, estás teniendo problemas con la ansiedad y eso hay que gestionarlo e intentar ponerle solución. Hay mucha gente que a lo mejor, o sea, no sé si bueno, la gente que nos está escuchando, creo que lo ha pasado seguro. No sé si habéis vivido el hecho de que a una persona diga, me está dando un ataque de ansiedad. O no sé si tengo ansiedad. ¿Cómo podemos saber, Joel, si tenemos ansiedad y, y digamos que distinguir eso de otra emoción, ¿no? Porque yo a lo mejor, a mí me puede dar un día por llorar un montón y bueno, estoy llorando tal, puedo tener un poquito de ansiedad, bueno, sí. Pero cuando estamos ya creciendo, sobre todo en esa etapa a lo mejor de adolescente, incluso ya no adolescente, ¿no? Sino de más mayor, o sea, hay muchas veces que tenemos como un estrés o decimos, ay, no, es que suele pasar, ¿no? Pues me duele el pecho mucho, o me cuesta respirar, o tal, pero no sé qué me está pasando. Hoy me siento un poquito peor, ¿no? Siempre yo creo que la gente que no tiene claro lo de la ansiedad, siempre, sí es verdad que como es un problema que lo somatiza mucho el cuerpo, entonces yo creo que al final son esos pequeños comentarios de, pues hoy no me siento bien, hoy estoy un poco mareada, hoy, o sea, porque no es solo el dolor en el pecho, ¿no? Uh -huh. O sea, al final, O sea, es mucho más, sí, claro, desde luego. digamos que lo que tenemos que hacer, básicamente, yo creo que en esos momentos, sobre todo lo que hemos dicho antes, y somos como un poco pesados con ello, pero creo que, porque digamos que yo siempre lo digo, si te limita la ansiedad, o sea, porque puedes tener ansiedad por cualquier situación que aparezca en tu vida, o sea, es totalmente normal lo que ha dicho Joel, no pasa nada si tienes ansiedad, la cosa es que esta ansiedad no te dure días, no te dure, o sea, sea momentánea a lo mejor un poco, que tengas herramientas para, digamos que esa ansiedad se te vaya poco a poco, porque también, claro, te da un ataque de ansiedad y ¿qué haces? O sea, ¿sabes? La cosa es que intentas Exacto. conocerte ya no solo a ti, sino también a lo que te provoca esa ansiedad. Siempre, siempre, lo digo otra vez, siempre aparece la ansiedad por algo. Uh -huh. Siempre aparecen problemas mentales por algo. Siempre, o sea, lo digo porque muchas veces decimos, ah, es que estoy, por ejemplo, leer lo típico, ¿no? Estoy mal y no sé por qué. Vale, a ver, vamos a abrir, digamos, como esa cebolla, ¿no? Vamos a quitar Sí. capas a eso, ¿vale? Pues con la ansiedad pasa igual. Y hay veces que nos da ansiedad por cosas que van a pasar en meses. Lo que pasa es que nos está afectando hoy en día. ¿Me ha quedado parado? ¿Cómo? Dime. No sé si me veis a mí. Sí, sí, te veo, te vemos, te No veo a vemos. Isabela. Isabela, no te Te escucho. vemos. Hola. No sé si se la ha caído. Y si encima me va con retraso el stream. Vale, Decirle que vale. le vemos. ¿Qué ha pasado, Isabela? ¿Soy Eh, yo? ¿Eres tú? ahora, no lo Yo mi sé. Discord se ha petado. No lo sé. ¿Pero tú me escuchas? Vale. Bueno. ¿Soy yo? Te escuchamos y te Joel. vemos, vale. Vale. Pero, La ansiedad del ¿y qué Discord. Ha hacemos? entrado un poco de pánico. Espérate un momento, le voy a... Un momentito.
Perdonadnos que había ahí un pequeño problema con el Discord, ya estamos otra vez. Perdonen, un segundo. Bueno, hablábamos de eso, ¿no? De que la ansiedad, o sea, no solo aparece en cosas, digamos que a corto plazo, ¿no? También hay ansiedad Ujú, a largo plazo. También hay ansiedad que nos puede dar después de cualquier evento, es decir, la ansiedad, no sé cómo se llama, pero la ansiedad post lo que sea. Y bueno, ujú, podemos tener distintos tipos de ansiedad, no solo, o sea, y también haceros llegar que no la ansiedad siempre es la misma. Te quiero decir, porque a mí, por ejemplo, de pequeña me habían enseñado que la ansiedad te daba en el pecho. ¿Vale? Que es lo típico y es lo que sueles escuchar siempre. No, porque es que a ajá. mí me duele el pecho, porque es que a mí la ansiedad me da en el pecho, porque es tal. Claro, yo decía, joder, pues entonces yo lo que tengo no es ansiedad. ¿Qué pasa? A mí la ansiedad, y lo he explicado en muchos streams míos, me daba en la garganta. Y decían que eso era porque mi cuerpo, digamos que, bueno, que yo o sea, somatizaba el dolor en la garganta porque yo no era capaz como de expresar lo que sentía. Entonces me decían siempre que era como que, bueno, pues se me va aquí la ansiedad porque era eso, ¿no? Era como los sentimientos y tal que yo no puedo, que yo no decía. Claro, a mí cuando un psicólogo se me para, me siente y me dice, no, no, tú tienes ansiedad, lo que pasa es que no solo hay ansiedad, o sea, no solo da en el pecho. O sea, no, de hecho hay gente que le da en el estómago también muchísimo, hay gente que le da Sí, sí. calambre, hay gente que le da pitidos. eh, es como Ahora que, ahora hablamos de eso. claro, ahora hablamos de los Hablamos de eso, síntomas, sí. pero sí es verdad que me dejó muy, digamos que me quité un peso de encima porque yo decía, ostras, por fin le he puesto nombre a algo que toda la vida me han dicho que era placas y no era placas, era ansiedad, ¿vale? Hay una pregunta que me dice, que dicen que es cómo diferenciamos la ansiedad y el miedo. Ujú. Pues mira, justo, a ver, esta respuesta, o sea, esta pregunta de ansiedad y miedo, o sea, no es lo mismo, aunque pueda parecer igual, ¿vale? Básicamente es como un poco uno predecesor del otro. Es decir, uno puede vivir sin el otro, pero el otro puede coexistir sin. O sea, el miedo puede existir, o sea, existe, perdón, con ansiedad, es decir, porque el miedo provoca respuestas como de ansiedad, ¿vale? Pero la ansiedad puede no venir del miedo, aunque en muy pocas ocasiones. Básicamente porque se activan sistemas similares y las hormonas también. Se puede diferenciar con que el miedo es una respuesta inmediata a algo y la ansiedad son imaginaciones a futuro, ¿vale? Es decir, por miedos a futuro, cosas más de sobrepensar, ¿no? Y pensamientos que te van invadiendo la cabeza sobre situaciones que te van a pasar, pues, en un rato, en unos días, ¿no? O en general, por poner un poco la diferencia. Em, Luego también hay miedos que te pueden provocar trastornos de ansiedad, ¿no? Pasar situaciones traumáticas, que es un miedo extremo, hace que también pueda generarte luego un trastorno de ansiedad muy grande. Am, en base a lo que hemos estado hablando un poco así del tema de los síntomas, ¿vale? Que dices que tú, por ejemplo, te da en la garganta, otra gente en el pecho. Bueno, justo antes de entrar en esto, habías dicho una cosa muy interesante bueno, habías dicho, ¿cómo sabemos cuándo te está dando un ataque de ansiedad, ¿no? O cómo antes, Sí, cuando éramos más jóvenes, pensamos que lo que nos estaba pasando, que no, eso no era un ataque de ansiedad. Obviamente, el primer punto de esto es por el desconocimiento propio. Es decir, porque no se hablaba de eso y porque no se hacía una divulgación correcta comparada con la que se hace ahora sobre todo esto. Entonces, cuanto más se investigue, cuanto más se divulga, más se conoce y por lo tanto la población extiende más las cosas reales del tema en el que se esté hablando. La ansiedad a día de hoy es algo de lo que se habla muchísimo y se está muy al corriente y entonces ahora conocemos la gran mayoría de efectos de la ansiedad que nos causa en el cuerpo. O sea, por supuesto, o sea, eso está clarísimo. hay una pregunta que dice, ¿la vida actual da más ansiedad que cuando no había tanta tecnología, perdón? Eh, Hubo una respuesta de una endocrina, que lo hablamos el otro día con Ewi, que decía, antes, no es que no pasase, sino que, digamos que no se, ¿cómo decirlo? No se registraba. Es decir, que no se registre no significa que no está pasando, ¿sabéis? ¿Qué pasa? Uh -huh. Antes, por ejemplo, también daba muchísima, o sea, también había ansiedad, también había depresiones, también había un montón de problemas mentales.
Lo que pasa es que no se registraban como tal y que no había tanta información de ellos, pero no significa que ahora mismo somos una... lo típico, ¿no? Hay una cosa que a mí me da mucha rabia, que es lo de la generación de cristal, pero sobre todo cuando se empieza a hablar de salud mental y es como, oye, no es que yo sea más débil, por así decirlo, por estar exteriorizando lo que me pasa, ni por decir que tengo una depresión o por decir que tengo ansiedad. O sea, literalmente antes también pasaba. ¿Qué pasa? Que antes, en vez de calmarlo o sentirte tú mejor con terapia, lo que se hacía era pues hacer otras cosas. Como por ejemplo, lo que pasaba mucho en España era el alcohol. ¿Vale? ¿Qué pasa? Lo típico de estoy mal, tengo un mal día de Y el trabajo, tabaco. bueno, me voy a emborrachar al bar de abajo de mi casa. ¿Vale? Que eso Ujú. El es tabaco algo también que... me piensa que también, perdona Isa, que te corte, Sí, no, no te justamente a preocupes, no esto te también quiere preocupes. llegar. El tabaco hace muchos años también es que estaba bien visto, porque no se había estudiado tanto o no se interesaba tampoco tanto sobre todo los estudios que tenía el tabaco de lo malo que era. Se fumaba en todos sitios, se fumaba en los aviones, se fumaba en los trenes, se fumaba en sitios cerrados. Fumar tabaco era vendido como una cosa muy inocua. Luego se fueron poco a poco, que hemos hecho como sociedad, en comprender de que lo único que te trae realmente es una adicción muy chunga, unos problemas muy graves, joder a todo tu alrededor, y que no te aporta nada realmente. Entonces, esto se puede aplicar a la ansiedad, por ejemplo. Es decir, y a todo el tema mental, todo el tema de trastornos mentales y salud mental. Pues se sabía poco y se interesaba conocer poco. Y todo tiene un rodaje de años y años y sociedad que vamos evolucionando. A la pregunta que decía, que había dicho Ceci, la vida actual da más ansiedad que cuando no había tanta tecnología, que también es lo que has respondido tú un poco, ¿no, Isabela? Sí, No, la ansiedad existe desde siempre. Sí que es verdad que la propia tecnología y la era de la información en la que vivimos y la globalización y conocerlo todo provoca nuevas ansiedades y nuevos miedos que no tendríamos al no conocer tanta información. Pero gracias también a toda esa información y esa tecnología hemos podido comprender y poder llegar a muchas personas y a poder darle un discurso correcto sobre, en este caso, por ejemplo, la ansiedad que estamos hablando a día de hoy. Entonces, esto es como todo, es decir, se abrió una puerta al conocimiento infinito y el conocimiento pues puede ser desde cosas muy malas a cosas muy buenas. Entonces, ¿nos genera la tecnología problemas? Por supuesto, los problemas modernos que lo llamamos, y se adaptan a nuestra sociedad, pero nos genera también las facilidades de la vida y poder vivir en sociedad y también poder comprender, pues eso, cómo estamos funcionando ahora mismo. Entonces, sí, la tecnología nos ha metido nuevos estímulos, ¿ya? Decía también, es que hay muchos estímulos, sí, por supuesto, pero hay también de antes también había muchos otros tipos de estímulos. Los estímulos no es como que aumenten como tal. O sea, las categorías de los estímulos, por poner algo, pues ya, ¿qué podemos encontrar? Pues eso, familia, trabajo, amigos, estudios, contexto social, o sea, tu país, el mundo, las noticias, no sé, podemos sí. categorizarlo. Entonces, eso existía antes, pero ahora también. Lo que pasa es que ahora tenemos un fácil acceso a todo. Y sí, o sea, es verdad que ahora pones las noticias y todo lo que hay es miseria, destrucción y todo horrible. Y incluso a veces esto, por ejemplo, ver las propias noticias, puede ser incluso un factor que agrave el hecho de personas que tengan ansiedad de salir a la calle. Porque si la calle es tan mala, entonces, ¿para qué voy a salir a la calle? Te está provocando una ansiedad. Hay gente que yo sé que hay gente que no quiere bajar a Barcelona. Yo soy de Barcelona. Hay gente que no quiere bajar a Barcelona al centro. Porque todas las noticias son que si robos, que si delincuencia, que si no sé qué, no sé cuánto, que si carteristas. La gente con ansiedad social o con rasgos de ansiedad social, ya no diagnosticada, sino un poquito, pero gente ya con trastorno de ansiedad dice, yo no voy a, yo es que yo no salgo de mi casa. ¿Para qué? Es que me van a hacer de todo, me van a destruir. Pero esto ha sido por inputs de noticias y tecnología y información. Es como, bueno, ahora de repente, es que antes no existía, no, sí que existía, pero vivimos y entramos en nuevas épocas y que ahora también, pues eso, los medios hacen mucho eco de cosas malas, de que aquí se entraría en cosas de política, ¿no? Pero no deja de ser eso, un estímulo que nos condiciona, que nos condiciona. Entonces, que yo escuche de mi ciudad de Barcelona que roban mucho, eso, ¿qué me causa a mí? A mí me causa miedo, y es verdad, o sea, o sea, voy más incómodo a Barcelona. Voy un poco con las manos en los bolsillos y mirando a todos lados y con las piernas un poco por si tengo que pegar un sprint rápido, entre muchas comillas, no, no suelo bajar así. O sea, se baja, pero siempre se tiene esa espina que nos hace
que creemos, ¿no? Que nos crean, pues de esa inseguridad. Y eso es un poco el sistema de ansiedad. Porque no bajas tranquilo, bajas un poco con esa mosquita. Estamos preparados para actuar. Pero entonces personas donde tienen la ansiedad totalmente desregulada, por más otros motivos, pues esto puede ser la gota que colma el vaso, ¿sabéis? Entonces, bueno, es un poco eso, que la ansiedad está siempre. Y los factores que provocan ansiedad, pues existen desde que éramos trogloditas, por así decirlo, Homo sapiens en primera fase, hasta ahora, solo que los estímulos son diferentes, pero hacia nosotros nos afecta de las mismas formas. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cómo Dímelo. se trata la ansiedad? ¿Cómo Porque, se trata claro, la ansiedad? aquí hay gente Ujú. que a mí me ha dicho directamente, Isa, es que yo tengo ansiedad, pero no me puedo medicar. Y digo, bueno, ¿qué pasa? Ah, no, es que la ansiedad es con medicación. Y digo, bueno. La Mira, ansiedad, os voy a decir una cosa. ¿A ti te puede sí. medicar un psiquiatra? O sea, ahora me corriges si es así, ¿eh? A ti te puede medicar un psiquiatra y a ti te dan un tranquimacín o te da el ansiolítico. Tú te lo tomas, en ese momento el cuerpo se te calma, por lo tanto, digamos que te calmas, pero claro, ¿de qué me sirve a mí que me afecte físicamente? Porque cuando vuelva a ocurrir esa situación, ¿qué hago? ¿Me tomo otra pastilla? Es decir, sí que hay la ansiedad. Que sí, que se Ujú. me ha quitado en ese momento porque yo me he medicado. Pero entonces, ¿qué está más? ¿Sigue en plan dando vueltas? O sea, cuando llega otra vez la hora de hacer X cosa que a mí me da ansiedad, mi pastillita. No. Para eso están los psicólogos después. Para que tú vayas al psicólogo y tú le digas, oye, mira, yo me he tenido que, o sea, me ha medicado la psiquiatra porque ha visto que tengo ansiedad. ¿Por qué me sale la ansiedad? Pues porque a mí me da ansiedad ir al supermercado de mi pueblo a hacer no sé qué. Vale, pues entonces vamos a trabajar el por qué te da ansiedad ir al supermercado de tu pueblo. ¿Vale? La cosa no es, o sea, que tú te mediques no significa que a ti se te vaya la ansiedad. La ansiedad no se te va a ir, porque eso es un problema que tienes tú en la cabecita. Te quiero decir, eso es algo que hace que tu cuerpo no va bien y Bueno, entres en alerta y no sí. puedas superar ese momento. Y además es lo que hemos dicho al principio del desván, ¿no? Hemos dicho que es que la ansiedad existe, que la ansiedad no va a desaparecer. Es como si me tomo una pastilla para eliminar el enfado o eliminar la tristeza. O sea, estamos hablando de emociones que, es, que nuestro cuerpo tiene de forma innata y que se regula mediante nuestro propio cerebro y las hormonas y los neurotransmisores y el contexto. También es decir que todas estas cosas también son un poco por aprendizaje. Es decir, si vivimos en un entorno donde nos propician situaciones que nos provocan malestar, ¿cómo hacerlo por un ejemplo? Yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo vivo en una casa y yo desde pequeño, lo que yo he recibido, ¿no? De inputs de mi familia, de cómo me han criado, es que, yo qué sé, mis padres tienen como mucho miedo, mucho respeto a algunas cosas y me mandan todo el tiempo mensajes ay, es que, no, en plan, la situación está muy mal, es que, bueno, no, mira, de hecho, vamos a decir un ejemplo muy claro que nos ha pasado a nuestra generación. El hecho, por ejemplo, de lo de estudiar. El ejemplo de estudiar. El ejemplo de estudiar es un ejemplo muy interesante a nivel de ansiedad, ¿vale? Porque los de los 90, principios de los 2000, ¿vale? Somos una generación que nacimos en una, al menos en España, vamos a poner en España, que nacimos como una época entre que la solvencia económica de nuestros padres era apañar, es decir, se sustentaban Sí. bastante correctamente, entre comillas, casos y casos, pero podían conseguir pues viviendas, eh, trabajo había, entre comillas, por un tubo, ¿no? Uh, pudiendo así tener familia, de ahí nacemos nosotros, empezamos a nacer nosotros, pero ¿qué se nos promueve? Pues se nos promueve el tema del estudio, ¿no? El tema de que, bueno, hay mucho trabajo en general, pero en ese momento, en los años 90, pues quien empezaba a tener ahí sí muchos estudios de graduados universitarios, doctorados, tal, pues obviamente tenían trabajos, o sea, espectaculares en la gran mayoría de los casos. ¿Qué pasa? Que el crecimiento de la población y el continuo crecimiento también per se de la sociedad, pues claro, no estudia solo uno, estudia muchísima gente y el sistema se va adaptando. Nosotros, ¿a qué viene todo esto? La ansiedad que se nos puso el ejemplo más claro, estudia porque si no estudias no vas a hacer nada en la vida. Y tú de pequeño te quedas así diciendo, captas el mensaje y dices, coño, pues si no voy a hacer nada en la vida porque no estudio, pues más vale que me vayan bien los estudios, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? Que los estudios, si luego no van como uno espera o como la familia espera, aparecen esos problemas gordos de, bueno, que pueden derivar eso, ¿no? En trastorno de ansiedad, también afecta mucho al tema de la autoestima, afecta en las relaciones sociales y todo esto también pues hace un cúmulo y tenemos ahí una bomba bien grande y aquí he puesto, por ejemplo, un ejemplo de que esa ansiedad ha sido adquirida porque es ansiedad de los propios padres. No, yo quiero que mi hijo estudie y que sea algo en la vida. Yo no quiero que acabe, no, por decir algo, yo no quiero que acabe de barrendero, siendo barrendero un trabajo muy digno, pero por un Sí, ejemplo pero que lo se típico dice que mucho se esas suele cosas, decir, sí. ¿vale? Yo quiero que mi hijo sea abogado y que esté en un juzgado. Yo quiero que mi hijo sea médico neurocirujano. Yo quiero que mi hijo sea ingeniero náutico y arquitecto. Y sí, y hay no sé cuántos jóvenes arquitectos, médicos, aeronáuticos, ingenieros, no sé qué, pero como que en esta generación se nos prometía, o sea, es como que eso no se nos prometía y se nos decía, no, estudia y tu vida será triunfante y lo tendrás todo. ¿Y en qué nos encontramos en la sociedad actual, en la juventud, al menos en España? Un montón de gente profesional formada sobre todo, porque hay gente que ultra formada con nada de experiencia prácticamente, donde pues tienes a gente con másteres, con doctorado alguno que otro, con grados universitarios, pues trabajando absolutamente de nada que ver de lo que tienen y con mínimas oportunidades para acceder a ello. ¿Qué provocan eso? Altísimos niveles de ansiedad, Claro. de desesperanza y de sentirse fracasos absolutos. Es que literalmente una ansiedad de caballo. Y ahora dile tú a ese niño, y claro, dile tú, no es ese niño, a esos padres que ellos pensaban que lo estaban haciendo maravillosamente, diciéndole a su hijo que tenía que estudiar y obligándole a estudiar, y bueno, pues su hijo sí ha estudiado, está bien, pero ahora mismo no tiene trabajo, tiene ansiedad de caballo, no es capaz de vivir por él solo, no se puede indemnizar, no le va la autoestima para más. Te quiero decir, pero no Pero es, o eso, sea, dime. no quiero decir que justo eso, pero eso ha sido inculcado, a eso me vengo a referir. Porque realmente, en general, así, para ser un poco hippie flower, pero como para ser feliz o para estar bien, si no tuviéramos todos estos inputs, no necesitaríamos tanto. Pero entre que la sociedad es ultracapitalista, que vivimos y gastamos nuestro tiempo para generar sobre todo tema de dinero, transformar tiempo en dinero, para transformarlo en bienes, para transformarlo en ahora no me sale la palabra, para darlo luego a nuestros hijos, en herencias, para transformarlo en eso, en material, pues estamos en este mood que tenemos que ser eso, ¿no? Ultraproductivos. Entonces, no te salen bien los estudios, fracaso, pues ansiedad. No te sale bien el trabajo, fracaso, ansiedad. No estás siendo productivo, estás tirado mucho tiempo en el sofá o cuando tendrías que hacer a lo mejor otras cosas por cómo te está diciendo la sociedad que hagas, ansiedad. Te da ya ansiedad hasta salirte a tomar una cerveza con tus colegas. Te da ya ansiedad por echarte un ratillo a jugar al LOL. Bueno, el LOL en general da ansiedad por sí solo, ¿no? Pero por un ejemplo. A eso me refiero, que entonces, o sea, la ansiedad o sea, es innata, nuestra, existe, pero todo nuestro contexto nos crea ansiedad y la aprendemos contextualmente y socialmente hablando, porque nos la han inculcado. Porque cuando tú eres pequeño, se te dicen no te dicen nada y no ves nada o no percibes nada, ¿de qué vas a tener ansiedad? O sea, si no sabes del tema del dinero, si no sabes ni qué hay que estudiar, si nada de trabajar, si no, pues dirías, pues vivirías simple y llanamente, en plan, ¿no? Ya está. Pasa es que la sociedad está montada de una forma, pues que esto es una rueda de producción, de una forma u otra. Entonces tenemos que cumplir como unos estándares y cumplir unos quehaceres que cuando no los cumples, pues te sientes mal. Y te hacen sentir mal. Y ahí está la cosa. Y Por también expectativa de los padres y claro, todo. y también lo que hemos dicho antes, que ha sido el no tratarlo, es decir, que siga y normalizar, por así decirlo, esa ansiedad. Aunque sea Claro. normal, generalmente, o sea, aunque pase mucho no significa que sea normal, es lo que quiero deciros. Aunque pase, lo Efectivamente. normal no es tener ansiedad, ¿sabéis? Lo normal es que seamos capaces de funcionar bien y no... y sobrellevarlo, por así decirlo, ¿sabéis? Tener por lo menos algunas herramientas para que podamos Uh -huh. combatir esa ansiedad. Entonces, claro, la pregunta de cómo se cura o Trabajamos. cómo se trabaja la ansiedad, Joel. Pues, a ver, ¿cómo trabajaríamos la ansiedad? Pues mira, lo más importante de todo para empezar a trabajar en algo así, pues es
esta primera parte que incluso ya estamos haciendo aquí como divulgación en el desván, en general, lo que podéis encontrar en internet de gente que sepa de verdad y que hable bien de los temas con fundamento, es lo que llamo la psicoeducación. Significa que tenéis que aprender a saber qué es el tema de lo que estáis informando, en este caso la ansiedad. O sea, como lo que estamos explicando aquí, como lo que podéis encontrar también en otros episodios que hemos hablado en el desván de la ansiedad, como podéis consultarlo con un profesional directamente, ¿vale? Para saber o intentar solucionar un problema, tenemos que ser conocedores del problema, ¿vale? No expertos. No tenéis que sacaros el grado de psicología, ni un posgrado en trastorno de ansiedad. Lo que hay que hacer es informarse correctamente. Cuando antes nos decían, la ansiedad es que te duele el pecho. Si no te duele el pecho no es ansiedad, es otra cosa. Ahora se sabe que no. ¿Por qué? Porque la gente se ha informado, porque hay divulgación, porque hay interés por aprender y saber qué pasa, ¿vale? Entonces, la base para empezar a arreglar un problema es saber qué es ese problema. ¿A qué te estás enfrentando? Si no pensarlo así, es decir, es como si os enfrentarais a una nube maligna, intangible, que por mucho que te quieras pelear con ella, ¿cómo le das? No tiene forma, no es tangible, no sabes lo que es. Entonces, estás gastando esfuerzos en vano. Por ejemplo, el tema de la medicación, ¿no? A medicar con ansiolíticos, solo con ansiolíticos puede ser necesario en alguna cosa puntual de un evento muy traumático, como puede ser alguna ruptura de pareja, que pueden ser también algunas pues, muy fuertes, o divorcio, pues fallecimientos de familiares, fallecimientos de mascotas, pérdidas en general, daños irreversibles, anuncios de, o sea, que te digan una noticia sobre salud que sea muy grave, como ¿no? Pues, temas de salud muy graves como puede ser enfermedades mortales o enfermedades con pronóstico muy, muy grave. Todo eso puede darte unos picos de ansiedad tan elevados que ahí sí que un ansiolítico puede servir para en ese momento bajar, porque claro, tu ritmo cardíaco está aceleradísimo, de tanto de hiperventilar te puedes provocar incluso ataques cardíacos, por así decirlo, o sea, que te puedes desmayar, te puedes caer y hacerte daño. Entonces, en cosas así para temas muy puntuales es interesante. Como había dicho antes Isa, mantener solo a base de pastillas hace que fisiológicamente tu ansiedad disminuye porque está haciendo un efecto a nivel cerebral, a nivel hormonal, haciendo que literalmente la hormona del cortisol y entre otras cosas pues funcione más lentamente, por lo tanto, fisiológicamente te sientes más tranquilo o incluso dormido, pues dormido no te da ansiedad, pero es lo que hemos hablado, si no trabajas a la par qué es lo que te provoca ansiedad, tu foco va a estar ahí siempre. Es como, tienes al monstruo delante, pero tomas una pastilla, lo que haces es no verlo. Ah, no lo veo. Como si no miras, no está. Pero cuando pasa el efecto de la pastilla, vuelve a aparecer el monstruo. Entonces lo que hay que hacer es, hay que luchar o dialogar con ese monstruo, por así decirlo, yo lo que siempre, ¿no? Hablar como con esos demonios internos, que al fin y al cabo es como conocernos, abrirnos, que nos duele, qué nos pasa, qué me preocupa, qué tengo en la cabeza, que, ¿no? Todas estas cosas que ya lo he dicho alguna vez en algún streaming, ¿no? O sea, transformar un poco todas estas cosas que tenemos en nuestra cabeza, que son como etéreas, ¿no? Voces o pensamientos, y transformarlo un poco como en una persona, como si lo materializarais en una persona que tenéis ahí delante y le pudieseis hacer preguntas y pudieseis intentar sacarle esa información, ¿vale? Es una herramienta, ¿no? Pero sí, por supuesto, es decir, medicaros solo, podéis hacerlo. ¿Solucionar el problema? Solucionará una pequeña parte del problema actual, pero no solucionará el problema de base. O sea, es como cortar las ramas de un árbol, que ese árbol está haciendo daño, yo que sé, a la infraestructura, pero las ramas volverán a crecer otra vez. Entonces hay que arrancarlo de raíz. Pero para arrancarlo de raíz no basta con medicarse. Porque, vuelvo a repetir, la ansiedad convive y está en nosotros. No podemos eliminarla, no existe. O sea, no penséis en eliminar la ansiedad al 100%, es imposible. O sea, es que no existe. Quien diga, si veis algo o alguien que diga, así se quita la ansiedad, es clickbait porque es mentira. O sea, solo puedes rebajar los niveles de ansiedad. No hay forma de eliminarla completamente. La ansiedad existe y la vas a vivir en alguna etapa de tu vida seguro, porque no somos de piedra y las emociones fuertes y las situaciones fuertes nos activan todos estos sistemas. Entonces, esto es lo que provoca la ansiedad. Entonces, ¿cómo tratarla? Puede ser con estas dos cosas, psicoterapia y medicación, simplemente psicoterapia. Primer paso,
aprende lo que es la ansiedad. Segundo paso, una vez aprendido, intentad evaluaros a vosotros mismos e identificar cosas. ¿Lográis identificar cosas? Perfecto. ¿No lográis identificar las cosas? Acudid al profesional. Y entonces se os dará herramientas para que poco a poco vayas cogiendo todas estas cositas, las trabajes y las eches. Y así es como se trabaja la ansiedad. Además, yo creo que hay una cosa que es súper importante también cuando estamos hablando de un problema de salud mental, que es em, ser conscientes de que tenemos un problema de salud mental. O sea, creo que es súper básico el aceptar que tenemos un problema. ¿Sabéis? Yo creo que, de hecho, creo que es de las primeras cosas que hay que hacer para tratar La algo. aceptación. Aceptar que La aceptación. tenéis una ansiedad, que tenéis una depresión, que tenéis, obviamente vas a un profesional porque a lo mejor tú no lo puedes identificar y es difícil identificarlo y sobre todo si es la primera vez que te pasa, pero le eches, vas y la primera cosa de verdad es aceptarlo, porque cuando tú lo vayas a aceptar y tú lo trabajes y digamos que también un poco el que no pienses si quieres como más débil, porque también hablamos muchas veces que cuando aceptamos estas cosas, sí es verdad que sentimos a lo mejor, o hay gente a nuestro alrededor que nos dice que somos débiles y tal, y no, no es así. O sea, no es que seas débil, es que pues tu cerebro ha funcionado de una manera que no es la correcta y lo que vas a hacer tú en terapia es resolverla. Punto, se acabó. Y también otra cosa, Joel, que me parece súper interesante y me gustaría en plan también un poco meternos en ello. Cuando hablamos de la medicación para quitar la ansiedad y de estos recursos, no solo se habla de medicación, se habla de fumar, se habla de drogarse, se habla de autolesionarse y se habla de hacer cosas y daños a nosotros mismos que de esto, o sea, no es solo la medicación, sino que hay gente que su ansiedad la evade haciéndose daño físicamente. Súper peligroso, os quiero decir. Absolutamente. Al final estamos diciendo lo mismo, tu cuerpo entra en un estado de ansiedad y tú lo que haces, digamos que es intentar pararla momentáneamente y la autolesión lo que pasa es que tú, a ver, ese daño como emocional que tienes lo llevas a un daño físico, ¿vale? De ahí viene la autolesión. ¿Qué pasa? Tú te vas a autolesionar, la ansiedad, digamos, se va a calmar un poco, pero realmente no se va a ir nunca. Es lo que ha dicho Joel. Tenemos que dialogar con lo que está pasando, ¿vale? ¿Y qué es dialogar? Dialogar es ir a un psicólogo, hablar con vuestros padres, hablar con vuestros amigos de lo que está pasando, hablar con cualquier persona con la que tengáis confianza, ¿sabéis? Y tratarlo. Entonces, ¿Cuál? es que me ha parecido también, o sea, bueno, curioso no, me ha parecido interesante decirlo porque hay mucha gente que se autolesiona también, que autolesionarse no es solo hacerse cortes, o sea, te quiero decir, hay muchas formas de autolesión Sí, sí. que a día de hoy encima es como que a veces incluso las dejamos ahí, es como que, bueno, no, no pasa nada, pero claro que pasa, ¿sabéis? O sea, Mm. y De es hecho, hay momentáneo y ya. incluso... Sí, sí, perdona que te corte, No, digo no que te preocupes. seguro que... O sea, he topado en redes sociales hasta de grupos de personas que se dedican a hacer eso y suben fotos y de todo de lo que se van haciendo y es como una especie de grupo que se sienten seguros entre ellos porque al fin y al cabo no deja de ser algo como tabú y son esas partes de redes sociales pues de gente que de su patología crean espacios seguros para poder seguir obrando sin que sean juzgados por la sociedad. Pero sí, efectivamente, la autolesión es una solución derivada a, o sea, una solución para esa persona derivada de altos niveles de ansiedad o otros problemas que acarrean en la vida de esa persona donde el dolor emocional es tan grande que se tiene que escapar de alguna manera. Como si fuéramos una tetera a punto de petar. Pues tienes que sacarlo por algún hueco. Entonces, hay que sentir, quieren sentir otra cosa diferente, como compensatorio. En plan, me duele tanto lo emocional que lo físico me tiene que doler lo mismo, para sentirme equilibrado, para sentirme, bueno, eso, que me alivia. Porque cuando estoy muy mal emocionalmente, estoy tan desequilibrado que dices, buah, necesito algo físico pues eso, cualquier Necesitas daño fuera, sentir dolor físico. claro, pero porque es como un, o sea, es Mm. como un equilibrio, es decir,
¿cómo puede ser que esté tan mal mentalmente? No sé qué, llegas a ese nivel de que todo está tan mal, no sé qué, no sé cuánto, que lo tienes que pagar como con ese dolor físico, que entonces como que tiene sentido porque, claro, mira, es que me acabo de hacer este daño y es como que ahora el dolor tiene sentido real. Es como. Y entonces se cree que se equilibra, ¿no? Pero claro, no deja de ser una ventana disfuncional absoluta. O sea, las autolesiones ya son es ya un síntoma de que estamos hablando de posibles trastornos mucho más mayores, como incluso ya depresiones, ¿no? Entre otros, pueden haber derivado eso ya en psicología clínica y con entrevistas clínicas y de estudio de caso, ¿no? Más sencillo, que ya hay que estar muy alerta y muy al loro, porque de ahí hay ideaciones, ¿vale? Ideaciones como que ya sabéis cuáles son, hay un paso. Y luego ya no solo también hacerte daño a ti, sino también hacer daño a los demás. En plan, es que también eso está. Entonces, todo esto es importante gestionarlo. ¿Por qué? Por tu propia salud, por la salud de tu entorno y porque simplemente por el hecho de que normalicemos que tener ansiedad o que tener problemas, de que algo te duela, de que te haya pasado algo en tu vida y te genere malestar, rabia, tristeza, o sea, empezar a comprender de que no pasa nada, de que, o sea, sí que pasa, sí, te estás triste, pero no pasa nada porque el mundo sepa o que estás triste, no pasa nada. A día de hoy el problema es que aún la sociedad tenemos mucho prejuicio de eso, o incluso también se ve mucho, ¿no? En redes sociales, de que no se quiere mostrar tu dolor, porque es como abrirte y ser vulnerable, y donde todo el mundo puede ir a atacarte ahí. Sí que es verdad que estamos por desgracia, en un entorno a veces muy hostil, pero quien te puede proteger o quien te quiere, digamos que te puede proteger y te puedes apoyar en esas personas. También es interesante conocer con quién compartimos nuestros dolores. Es totalmente lícito compartirlo como os dé la real santa gana, pero es interesante contar a qué personas quieres que sepan sobre tus problemas y en este caso también, pues los profesionales psicólogos, ¿no? Pues tenemos ese código odontológico donde tenemos el secreto profesional, donde todo lo que se nos cuenta para trabajar con los pacientes es de absoluto secreto, donde se trabajará en pro de que desaparezca vuestro problema, de que os daremos herramientas para que vuestros problemas puedan desaparecer. ¿Vale? Entonces, forma parte del proceso, pero sí, autolesiones, hacerse daño, todas estas llamadas de atención, que a veces son llamadas de atención porque simplemente es que tu cuerpo ya no sabe cómo salir de ahí, entonces necesitan ese ayuda externa, es como, no puedo más, estoy a punto de explotar, que alguien me salve de aquí. Suele ser así. Y después, Joel, cuando hablamos de ansiedad, claro, a ver, ¿cómo lo voy a intentar explicar como yo sé explicarlo y después lo explicas tú bien, ¿vale? Lo explicas tú en plan guay, en plan de profesional. Muchas veces, o sea, lo que vemos y tal es que hay tipos de ansiedad, por así decirlo. Por ejemplo, hay gente que pues la ansiedad le da por comer o por no comer. Hay gente que le da la ansiedad, por ejemplo, en mi caso y que lo he hablado públicamente, salir a la calle. Hay gente que le da ansiedad. ¿Qué más hay de ansiedad? Bueno, y tiene, por ejemplo, tiene que fumar o consumir algún tipo de droga. ¿Sabéis? Es como que la ansiedad se manifiesta en distintos, no sectores por así decirlo, pero se manifiestan distintos como momentos, ¿no? Entonces, eh, eso pasa porque, o por lo menos a mí me lo explicaron así, digamos que nuestro cerebro es muy listo y ve que nosotros no gestionamos bien la emoción, pero la emoción digamos de lo que es la ansiedad, entonces claro, el cerebro dice, ostras, a esta persona le está entrando ansiedad y la ansiedad tiene que salir por algún lado, porque siempre sale. Eso igual que la tristeza, igual que el enfado, igual que la alegría, igual que todas las emociones. Siempre tiene que salir por alguna vía. Y muchas veces pues la gente lo paga por la comida, la gente lo paga por una adicción. Ahora mismo hay una adicción que no se está hablando mucho, pero es el hacer deporte de forma enferma y, ¿sabéis? Me refiero, porque una cosa es que lo tratemos bien y otra cosa es, pues, esa obsesión que hay detrás de todo eso, ¿no? Siempre hablamos del extremo malo, por así decirlo. Y, Ujú. y claro, el cerebro, o sea, el cerebro es listo, o sea, nuestro cuerpo es listo y nuestro cuerpo dice, ostras,
si esta vía me la corta, yo tengo que salir por otro lado, ¿sabéis? De Entonces, hecho, bueno, me gusta más decir que el que es listo es el cuerpo, pero el tonto es el cerebro. O sea, el cerebro es tonto. Tonto en el sentido de que, perdón, tonto no. El cerebro es vago. sí, Y el lo que cerebro decías es tú vago de en el que sentido exacto, me el cerebro me va... gustó mucho el ejemplo que Sí, diste. es el ejemplo aquel, ¿no? De lo de la... que también viene un poco, ahora que has entrado un poco en esta vereda, de acciones compensatorias por el malestar que tú tienes. Es decir, yo tengo ansiedad, ¿vale? O sea, yo tengo ansiedad. Entonces, yo tengo ansiedad y digo, vale, estoy con ansiedad. ¿Qué se me puede pasar por la cabeza? Una opción es trabajar la ansiedad. ¿Qué significa trabajar la ansiedad? Significa, por mi conocimiento en este caso, significa que yo tendré que acudir a un profesional, porque no estoy pudiendo solo, donde sé o creo saber que voy a tener que hablar sobre ese tema, que voy a tener que remover cosas, que voy a tener que trabajar, que no se va a ir inmediatamente, ¿vale? Que esto es una cosa muy importante, ¿eh? No se va a ir inmediatamente, ¿eh? Chat, escuchad bien esto. No se va, la ansiedad no se va inmediatamente aunque vayáis a terapia, ¿vale? Por lo tanto, también es una de las cosas que a día de hoy la sociedad no le mola tanto. Pero aquí entramos en esta parte de, aquí abrimos el paréntesis de la recompensa inmediata que nos está metiendo en el cerebro la sociedad de que todo lo podemos conseguir aquí, ahora y porque me sale de los Weeble, ¿vale? Entonces, vale, pues yo tengo esta forma de gestionar la ansiedad. Esta sería una forma más correcta, absoluta, o sea, al 99% la mejor forma. Siempre, no me gusta siempre decir la mejor o dar el 100% porque nunca se sabe. Ya. Y nunca es lo mismo para todos. Pero en este caso, el 99% puedo decirte que sí, que esta es la mejor opción. Pero como he dicho, pues es un poco más a largo plazo, tengo que remover cosas, me puedo sentir, o creo poderme sentir mucho más triste, remover cosas que no quiero. Pero de repente, mi cuerpo, mi cerebro, por la experiencia que tengo de vida, me empieza a dar opciones de recompensas más inmediatas, como comer, como sustancias tóxicas, como entretenimiento, como puede ser jugar o deporte, y todo llevado pues a un uso que si lo usamos de forma incorrecta y perpetualmente, ¿no? O sea, de forma prolongada, provoca efectos de adicción y efectos adversos en nuestra salud, ¿no? Entonces, Claro, es ansiedad con la evadir toda comida, esa ansiedad. O sea, lo que hace nuestro cuerpo ansiedad es con... evadir la ansiedad con otro síntoma, ¿no? Con algo que, Sí, sí. ¿cómo lo decimos, Joel? O sea, pues Socialmente con no algo que está sobre... visto como ansiedad, ¿sabéis? En plan, ¿o cómo lo decimos? Sí, bueno, sí, sí, por conducta, o sea, conductas sociales que están normalizadas. em, pero me refiero que sí, es decir, de hecho es que si nos ponemos a hilar muy fino, muchas de estas cosas que a día de hoy vemos normal, como el tanto consumo de alcohol, el fumar, el tomar drogas. O sea, literalmente la gente que toma según qué tipo de drogas, en general, ¿qué dicen? ¿Para qué sirve? ¿O qué es lo que quieren experimentar? Sensaciones fuera de lo que es la vida que están viviendo. Intentar literalmente la evasión de la percepción física de donde están en ese momento. Literalmente que tu cerebro se apague o se convierta en otra cosa. ¿Sabes? O sea, algunos que lo hacen a lo mejor más por la experiencia, No, pero pero coño, hay gente que... Joel, a día de hoy, o sea, a mi edad, y bueno, tú vas a verlo también, sabes mi edad. Pero escúchame, ¿cuántas veces hemos escuchado, es martes, estoy mal, estoy deseando que llegue el fin de porque voy a salir de fiesta? ¿Qué vas a hacer la fiesta? Beber, obviamente. Beber, y también Y evadirte porque es un entorno, o sea, en este caso al que le gusta la fiesta, porque puede ser que alguien no quiere irse de fiesta, quiere echarse una birra, pero sí, ¿por qué quiere que llegue el fin de semana? ¿Por qué creemos que esas personas quieren el fin de semana? Porque de lunes a viernes tienes estudios que te amargan, trabajo que te agobian, familia que te da ansiedad. Llega el fin de semana, lo evades con bebida porque te desinhibe el cerebro, o lo evades con droga como porros o tabaco, que también son sustancias que actúan, lo evades con salir con un tipo de gente que también te da una recompensa en ese momento, o por ejemplo también a nivel sociosexual afectivo, ¿no? De palo, pues me voy a sí, liarme con un montón de gente porque me da, me sube el ánimo, me siento no sé qué, y esto, o sea, hay también adicción a temas sexuales, ¿eh? Y al cibersexo también, el tema de redes sociales y consumición de material más 18, y también al propio sexo también, o cosas sexuales, en plan,
que también es una evasión, porque son como gratificaciones inmediatas. Entonces, yo estoy mal, ¿qué es lo que quiero? O comer algo que me gusta, o fumarme un peta, o beber hasta no acordarme de nada, o, o tirarme a alguien que me gusta. Es como, quiero solo eso. Entonces, y eso todo lo que es para el cerebro, bombardeo de cosas que me gustan. Entonces, estás transformando que cuando tienes ansiedad necesitas recompensarla con todo este tipo de estímulos, en vez de trabajarla. Por lo tanto, aquí volvemos a lo que el cerebro es como tonto. Es decir, no quiere solucionar el problema. Porque solucionar el problema significa que eso que te da gratificación lo vas a dejar de hacer. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Es como, no se quiere curar del todo porque si te curas, desaparecerán todas aquellas adicciones que te están provocando una recompensa brutal, aunque te esté destruyendo. Porque el que fuma porro no dice, oh, qué asco, no, le está gustando, le gusta y quiere, y su cerebro dice, quiero más. El que bebe mucho dice, quiero más. El que quiere fiesta, quiere más. Entonces, si me curo de la ansiedad, me curo de mis problemas y los dejo de evadirlos, eso desaparecerá. Entonces, el propio cerebro ya te pone impedimentos para que eso no desaparezca. Pero siempre digo que el cerebro puede ser nuestro mayor aliado, a la vez nuestro mayor enemigo. Pero todo depende, pues, entre muchas cosas, pues, en qué momento vital estás, la fuerza de voluntad que tienes, el conocimiento que tienes de causa. Pues digo, es muy importante conocer qué es la ansiedad, intentar conocerte a ti mismo, saber que todas las otras cosas que estás haciendo de forma compensatoria te están jodiendo la vida. Entonces, cuanto más conocimiento tienes, pues más fácil para dar ese primer paso a intentar curarte. Pero sí, o sea, nos rodea todo tipo de cosas que nos destruyen. Pero porque la ansiedad está a la orden del día. Claro, ahí Gonza dice, está muy mal buscar la evasión sin sustancias, ¿eh? A ver, obviamente también te lo dice un psicólogo, en plan, cuando tienes ansiedad intenta verte una peli o intenta verte algo y tal, pero claro, la cosa es que vengo de un psicólogo, lo estoy tratando, hay veces que lo voy a llevar mal, o sea, digamos que estoy en ese contexto, pero claro, si yo de repente me da una ansiedad y lo evado fumándome un porro, ostras, pues no es el mismo contexto. Sí, estoy buscando una evasión, pero claro, eh, que yo también, o sea, a Claro. veces busco evadirla, obviamente, pero porque también Es que llevo no se muchos puede años en luchar terapia, constantemente. llevo, o sea, te quiero decir, son, vamos a ver, que yo, y también porque tú puedes estar teniendo una ansiedad y estar cumpliendo algo y buscar evadir, es decir, me da ansiedad ir por la calle. ¿Cómo lo evado? Poniéndome música en los cascos. Yo la estoy evadiendo, incluso la estoy tratando. O sea, digamos, estoy luchando contra la ansiedad. Está bien, ¿sabéis? Creo que es distinto, o sea, el contexto, ¿sabes? En plan, Sí, o sea, hay ejemplos y ejemplos. Me refiero que, claro, o mm, sea, en tu ejemplo, por ejemplo, la ansiedad social, aquí podemos hablar de qué estímulos utilizas o qué estrategia, mejor dicho, estás utilizando, ¿no? Para el tema de salir a la calle, que a ti te provoca ansiedad, utilizas una herramienta como puede ser escuchar música. Esto hace que puedas hacer tu vida tranquilamente. Si tú me dijeras ahora, Isa, que para salir a la calle te tienes que fumar 3 porros y verte un gin tonic, pues te diría, hombre, tu estrategia te está destruyendo, la verdad. Entonces, estás provocando nuevos problemas a corto, medio y largo plazo por algo que podemos solucionar, podemos buscar alternativas que van a servirte igual o mejor para este problema. Ahí estamos llegando. Entonces, ¿está mal evadirse? No, o sea, realmente evadirse, o sea, primero, que evadirse es un concepto que es como, ay, es que tenemos que esquivar la ansiedad. No es esquivarla porque, volvemos a decir, existe siempre, es saber aprender a identificar qué nos provoca ansiedad, saber exactamente si también podemos hacer algo o no, porque hay veces que no podemos hacer nada. O sea, por ejemplo, una ansiedad que me provoca porque tengo un familiar que está enfermo, ¿qué hago? Lo curo, tengo magia, le tiro un hechizo, desaparezco yo. No, o sea, es algo que me va a sentar mal, me va a dar ansiedad, lo voy a pasar mal, voy a sobrepensar y lo voy a pasar mal. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer aquí? Se pueden hacer bastantes cosas, pero no va a quitar de que yo, en algún momento del día, en algún momento de la semana, en algún momento de lo que sea, voy a sentirme mal. ¿Puedo evadirme? Sí. Puedo intentar buscar alguna cosa que me evada. ¿Puedo escoger entre diferentes cosas para evadirme? Sí. Preferiré o leerme un libro, o salir a la fresca, o darme un paseo en la playa, o hablar con mis colegas por Discord, antes que a recurrir a sustancias tóxicas, a hacer, o sea, a comer de forma compulsiva, hacer un deporte excesivo, hacerme daño, ¿no? Entonces, aquí quiero que comprendamos todos, aquí en el chat y toda la gente que lo vea posteriormente, que la cosa va de encontrar, o sea, de encontrar o intentar encontrar
de dónde nace todo, comprender si depende de ti, si no depende de ti, porque esto es lo que se llama locus de control, porque hay cosas que sí que dependen de nosotros y podemos intentar empezar a trabajar o a cambiar las cosas, y otras cosas que no dependen de nosotros y forman parte de la vida y nos lo comemos con patatas. Vale, entonces hay que entender que hay cosas que están y están ahí, y punto. Una vez eso, hay que saber que es normal sentir la ansiedad, es normal estar triste, es normal sentir miedo, es normal estar enfadado, porque son emociones primarias y están en nuestro cuerpo, y a partir de ahí es cómo lo gestionamos, cómo lo trabajamos, y cuando estamos en picos que nos están haciendo daño, qué estrategias utilizamos para evadirlas, para disminuir esa sensación de malestar. Y ahí, eso sí que depende de nosotros. O sea, la elección de mi forma de evadirme sí que depende de mí. Porque yo puedo, en vez de tener esto, de beber agua, puedo tener un cubata y tacatá, tacatá, tacatá. Sí, y a mí me quita la ansiedad, pero luego me dará una cirrosis que me cago encima. Que si me bebo también 8 litros de agua también me moriré, porque si me hidroliza el agua me muero. Pero bueno, que todo en extremo es malo, pero me refiero que hay cosas que hay que saber entender, que eso sí que, por ejemplo, forma parte de nuestra lección. Y esto también es de nuestro propio conocimiento. Lo que os he dicho antes, años atrás, muchos años atrás, pues eso, se desconocía, por ejemplo, los efectos más adversos del tabaco, de otras cosas, ¿no? Y se fumaba como una carretilla. Ahora estamos con los vapers. Cuidado con los vapers, gente. Aquí los que fumáis vapers ya podéis tener un poco de cuidado, ¿eh? Quien avisa a los traidores. Pero el vapor también, la misma conducta de hago así, fumo un poquito, tal, uy, estoy nervioso, y no sé qué, a nivel incluso social, va, y vapeas. Ah, no pasa nada, es agua. Ya te digo yo que beberte agua te mata, todo esto, cuidado. Gente, bebete agua normal, ahora no dejéis el agua, por favor. Me refiero a eso, que está en nuestra mano también decidir qué estrategias de afrontación y evitación hacemos. Y sobre todo, yo como psicólogo lo digo, y esto me lo explico también para mí, mi propia vida, que aquí, pues estoy hablando aquí de estas cosas, y yo no, o sea, que yo no soy aquí una especie de ente budista mágico y yo a mí no me pasa nada. O sea, yo, de hecho, por seros sinceros con todo, antes de estar un rato en el streaming, venía cansado, estaba echándome una siesta, me estaba dando una ansiedad que flipas porque yo quería hacer unas cuantas cosas, quería ser productivo y me he dicho a mí mismo, me cago en la puta, ¿qué estoy haciendo? Espabila, pero no tenía fuerza. Entonces me he machacado a mí mismo, me ha dado un poco como de ansiedad. Pero luego, uno tiene sus estrategias, yo tengo mis propias estrategias y me digo, evalúa, estás sobrepensando, no es tan grave como te estás metiendo en la cabeza que es, tranquilízate, en plan, esto es normal y ahora estás haciendo tu vida normal y es lo que tenías que hacer, punto. Y eso ya depende de mí. Es mi estrategia, por ejemplo. Os he puesto un caso mío personal, no ultra aquí como privado, sino algo que puede pasar a todos, ¿no? Pues esto me pasa a mí, le pasa a Isabela, os pasa a todos, le pasa a la reina de España, le pasa a Tokiski. Entonces, hay que comprender eso, de qué nos viene, por qué nos viene y qué podemos hacer, intentar para solucionarlo o para confrontarlo. Ya está. Hay una pregunta que dice, ¿se puede sentir ansiedad o ataques de ansiedad repentinos cuando se supone que estás bien? Claramente, ¿no? Bueno, efectivamente, es decir, es que ahí lo dices todo, ¿no? La pregunta, ¿se supone que estás bien? Bueno, es que a veces no nos conocemos tanto como queremos o intentamos hacer enmascaramiento de cosas, hacer ver que estamos bien. A lo mejor tú por dentro has empezado a guardar tantas cosas que te están pasando, yo que sé, vas al trabajo y de repente pues te da un ataque de ansiedad, te pones a llorar, a temblar, a respirar fuerte, y la gente dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si siempre te hemos visto bien, no sé qué, que eso también refuerza el hecho de decir, madre mía, la gente me está viendo con esto y la gente pensaba que yo estaba bien y ahora me ven así. O sea, nos creamos nosotros mismos un paradigma a veces de un falso bienestar. Por eso es importante reconocer cuando estamos mal y que no pasa nada por hablarlo, por decir, mira, yo hoy estoy triste. Ah, pues porque estoy triste. Y sí, a veces puede que nos cueste encontrar el porqué, pero normalmente siempre hay un porqué. Y a veces puede ser tontería, pero lo que para una persona es una tontería, para el que lo sufre no lo es. Si, por ejemplo, yo hoy estoy triste porque me he notado poco productivo, por ejemplo, por mis cosas, pues voy a estar triste. Otra persona me dirá, joder, pero no pasa nada, tío. Bueno, a mí me provoca tristeza y yo tengo que aceptarlo y cuanto antes lo acepte, pues antes podré confrontarlo, buscarle una solución. Entonces, podemos creernos a nosotros mismos como que estamos bien,
pero realmente es que en el mismo día puedes estar muy bien, estar muy mal, estar para el arrastre y sentirte Jesucristo. Claro, es que Eh, no hay una emoción en plan diaria completa. Es decir, va por momentos, o sea, depende de lo que ocurra en ese periodo de tiempo, o sea, en ese día, te quiero decir. Yo también creo que, o sea, la respuesta que yo le daría es que no hace falta estar mal para que te dé ataque de ansiedad. Yo he estado bien y estoy en un momento bueno de mi vida y a mí no me dejan de dar ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque sí, y bueno, y porque lo estoy tratando y porque, bueno, pues mi cuerpo funciona así, que ojalá yo pudiera elegir que no me diesen ataque de ansiedad. Pero no, pues mi cuerpo claro, ha aprendido a funcionar así y ahora cada vez que me pasa lo mínimo, mi cuerpo pues actúa en alerta. Y yo claro. ahora mismo, por Sí, ejemplo, sí. sí que siento que estoy en un buen momento de mi vida, ¿sabes? Entonces, ¿te puede Pero dar ataque de exacto, pero ansiedad? Sí, no es dependiente como tal, o sea, tú misma lo estás diciendo, pero porque es lo que estamos hablando. Puede que incluso gracias a que estés pasando un buen momento de tu vida te estén dando menos ataques de ansiedad de lo que te darían, a lo mejor. claro. Es decir, la frecuencia, o sea, todo no va de la mano, o sea, tenemos que entender, y esto también quiero que lo entendáis todos, que no todo es algo consecuencia de algo, o sea, esto es un seguido de muchas cosas que te has comido en toda tu vida, del aprendizaje de tu familia, el aprendizaje de tu contexto social, el aprendizaje de tus amigos, la educación, el trabajo. Chicos, todos los estímulos forjan y nos dan martillazos por todos lados. Y a veces intentamos, o sea, lo que es más común es que el martillazo que te rompe el vaso y ya te desbordas es como, ah, eso ha sido el culpable. ¿No? Claro. No ha sido un martillazo más de los 700.000 millones de palos que llevas encima. Como todo el mundo. O sea, todos recibimos palos, de alguna forma u otra. Entonces, bueno, ahí estamos. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? En entender que la vida son palos y que palos con gusto no duelen. No, en serio, o sea, decir que hay que entender eso, que la vida en sí es complicada y que hay muchas cosas y muchos problemas que nos van a ir viniendo en todas las etapas de la vida. Entonces, Y que hay cosas que no lo dependen de primero es eso, nosotros también. es que muchos de los palos que nos comemos en la Mm. vida no dependen de nosotros, pero en absoluto. Además, eso suele ser lo que más nos duele. Incluso, porque claro, es como que, También, ostras, ¿y qué tenemos que porque no hacer tienes ahí? control, Claro, no tienes es que control, en sí. plan, no hay control, no puedo hacer nada. O sea, pero fíjate, ¿no? O sea, como que es curioso. No puedo hacer nada. ¿Cuál es mi reacción? Me pongo fatal. Cuando en un pensamiento lógico es, no puedo hacer nada porque estoy sufriendo por algo que no puedo hacer nada. O sobrepensando. Tendría que trabajar en aceptarlo e interiorizarlo conforme es lo que toca. Es decir, es muy complicado. O sea, suena como, ya te digo, suena como super happy flower. Pero, por ejemplo, es como el miedo a la muerte. La muerte es algo que nos va a tocar, vivir en algún momento. Y es impredecible. El miedo a la muerte puede, incluso a veces también va por días. Hay días que yo me levanto y digo, no me quiero morir, tengo miedo. Hay otros días que digo, pues me muero, toma por culo. Es como, o sea, es tan gracioso, pero es como a la vez que es una cosa que no depende de nosotros, entre muchas comillas, porque sí que es verdad que te puedes matar haciendo gilipolleces, por favor, no hagáis gilipolleces, pero en el transcurso normal de la vida, la muerte forma parte de la vida. Entonces, el miedo a, ay, es que me voy a morir, es un miedo como tal y causa mucha ansiedad, pero es algo que no podemos evitar. Entonces, cuando antes interiorices que no lo puedes evitar, antes comprenderás que no vale la pena perder todo este tiempo en sufrir porque te vas a morir, sino en aprender a vivir porque te vas a morir. Y eso me ha quedado de frase de Mr. Wonderful, la verdad. Totalmente. Poco se habla. No, no, y es eso. O sea, yo, por ejemplo, también un poco mi filosofía, que yo, vuelvo a repetir, soy un psicólogo más, podéis estar de acuerdo o no de lo que digo. Yo, por ejemplo, es la filosofía con la que vivo, con la que trabajo y con la que hago también sesiones y con la que tengo mi sentimiento, ¿no? Y yo, por ejemplo, vivo así. Entonces, pero aún así, os lo digo, tengo mi momento de ansiedad, tengo mi momento de bajón, tengo mi momento de enfado, de tristeza y Y eres también una estoy pasando persona muy buenos más, momentos de claro. mi vida. Es que eso te iba a decir, una Ya persona está, más. ya También está. hay un Y ejemplo, perdón. no, no, sí, 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 ya está. Solo No, que hay un iba a ejemplo cerrar eso. que pongo siempre también, que era una cosa que no podíamos controlar, que era cuando pasó lo del COVID. O sea, hubo mucha gente que empezó a tener mucha ansiedad y era algo que realmente venía de fuera, porque tú no eras capaz de controlarlo, porque nadie podía controlar algo así, no lo puedes controlar. O sea, y es algo que encima controló varios aspectos de tu vida, como era el trabajo, como era tu ocio, ¿sabéis? O sea, como... Y encima, si es algo
extraordinario se dice que empieza a controlar Ujú, aspectos gordos de tu vida que hacen que estés bien o mal. Pues claro, si a mí me quitas mi trabajo, me quitas mi familia, me quitas mi ocio de salir y de que hay gente que necesita tomarse algo. O sea, ¿por qué? Porque es su ocio de todos los días, ¿no? Claro, pues ahí, por ujú. ejemplo, sí que se vio más esos picos de ansiedad en la sociedad, pero y era totalmente normal. Claro, y decía la gente, buah, Claro. es que no, es que tengo que... Claro, tengo ansiedad y era como, es normal, o sea, lo normal sería no tenerla. Y por eso serían tanta gente con pico de ansiedad y tanta gente como con, joder, con problemas. Porque era normal, porque Ujú. nadie te... Tampoco nadie nos preparó para un COVID, te quiero decir, para esa situación de tenernos encerrados en casa. Hay mucha gente que también el estar en casa es un lugar seguro, pero hay gente que el estar en casa no es un lugar seguro. Y tuvieron que quedarse en casa. Y Pero claro, ¿sabes también qué pasa, Isa? Has dicho una cosa muy importante ahí. Dice, nadie nos preparó para una pandemia. Es que nadie nos prepara para nada en general. O sea, mm, quien te enseña es la vida. O sea, cuando la vida te llega a la situación, ahí de verdad vas a aprenderlo. A ti te pueden avisar, te pueden informar, te pueden incluso decir más o menos cómo puedes actuar. Pero cuando vas a aprender es cuando lo tienes en tus morros. Es cuando la dificultad está en tu cara y la estás enfrentando. Tengas o no tengas control sobre ella. Porque es ahí, en ese momento, cuando tú dispones de tus herramientas y de ti mismo o de ti misma para hacerle frente y para intentar salir de esa situación o llevarla en tu día a día. Entonces, ya. nadie nos prepara para nada. O sea, eso de no, es que hay gente que a lo mejor te habla sobre temas, no, no yo te preparo para cuando te pase, tal, no sé qué. Lo típico, ¿no? A veces yo qué sé, los jóvenes, ¿no? Empezamos a independizarnos, o empezamos a conseguir trabajo de X tema, o tal. Y la gente más mayor, pues te puede decir, no, pero tienes que tener cuidado con esto, yo te aviso, porque claro, porque es que cuando llegues a esto, ten cuidado, porque tal. Y es Ya como, sea que no te sí, pase. primero, es tu experiencia, ¿ok? Segundo, sí, puede pasar. Tercero, hasta que no me lo encuentre, te digo yo que no lo aprendo. No me lo puedes haber dicho 20 veces. Voy a tener y voy a aprender sobre lo que me dicen. Pero otra cosa muy importante es que no todo es exactamente igual como creemos que le pasa a los demás. No, no, es que yo tengo un amigo que cuando hizo tal cosa le pasó esto. Vale, a tu amigo. Porque le pasó a tu amigo en el contexto en el que le pasó a él, con su personalidad, con su forma de ser, con su fuerza de voluntad, con su resiliencia, con todas sus capacidades de física, psíquica, lo que quiera. Es decir, tú eres diferente al resto del mundo entero. Ya no solo físicamente, sino por todo entorno. Por cómo respiras, por dónde te encuentras en este momento. Por lo tanto, por hablar como a nivel matemático, una situación X para un individuo A y B es absolutamente diferente. La misma situación, diferentes individuos, actuaciones absolutamente diferentes. Pueden tener similitudes, pero nunca serán iguales. O sea, esto es como un principio matemático. Entonces, no vas a encontrar nunca una situación vivida y gestionada exactamente igual por dos personas diferentes. Es que ni por gemelos, si nos ponemos exquisitos. O sea, unos gemelos exactamente idénticamente iguales genéticamente, que han vivido lo mismo y tal, les pones en una situación y Y no no van lo a hacen actuar igual. nunca exactamente igual. Ni su propio cuerpo actuará y reaccionará de la misma manera. O sea, también es eso que a día de hoy pretendemos tener, pues estas guías que nos ayuden, lo que hemos dicho antes, la inmediatez. Guía para dejar de tener ansiedad. Tips para, en 5 minutos, para que desaparezca mi miedo, mi no sé qué. No, gente, no. O sea, tenemos que comprender, y esto puede sonar duro, pero es que es así. O sea, la vida en la que es lo dura que es. mmm, lo que os molesta a vosotros os molesta, lo que os duela os dolerá, y eso no lo puede quitar nadie. Ni os pueden desmerecer, ni os pueden decir, o sea, ni os pueden negar las cosas. O sea, sois lo que sois, os afecta lo que os afecta, y tenéis que enfrentarlo y llevarlo en vuestra vida y llevarlo a cabo para poder continuar hacia adelante. Porque el tiempo no se detiene, es lo que hay. Entonces, a partir de ahí, hay que intentar aprovechar el tiempo en el sentido de intentar conocer lo que os está pasando, buscar todo tipo de soluciones, eso, informaros y apoyaros en personas pues, que os quieren, o también en profesionales, para intentar encontrar las mejores soluciones posibles. Entonces, eh, sin más, es que podemos aquí como divagar un poco más en todo tema, más de filosofía y tal, pero es que en base es eso, chicos y chicas. O sea,
Problemas vamos a tener siempre. Siempre, 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 siempre. Y de verdad, no existe, y ojalá, ojalá, una especie de guía que haces 1, 2, 3, o pones el código como en los Sims, pones Motherlode y te meten ahí 50.000 simoleones ahí en tu cuenta bancaria. No, no hay trucos. No hay trucos. Si queréis tomar la vida como un videojuego, pensad que estáis subiendo de nivel constantemente. A mí eso me mola. Yo estoy por un nivel alto y ahí. Ahí enfrentarme a cosas y tal. Próximamente en la velada, a ver quién se pega conmigo. Y invito si un... En serio, o sea, también hay que tomarse un poco la vida así con humor y intentar disfrutar de tonterías, porque lo que os digo, desgracias van a haber siempre y hay que solventarlas. Así que Pero por esa parte poco más. ya, yo creo que también siendo consciente siempre, o sea, que yo me tome mis problemas de forma así, a lo mejor de un poco más risa, un poco más tal, no significa que yo no lo haya pasado mal o que yo no haya tenido un proceso en el que, eh, pues, lo he pasado mal, te quiero decir. ¿Qué pasa? Que yo creo que, o me da la sensación de que cuando lo hablamos o cuando lo exteriorizamos con otra gente, nos ayuda también un poco a entendernos a nosotros mismos. No sé si piensas igual. Pero muchas veces como que nos da miedo decir las cosas o nos da miedo exponernos públicamente. Yo lo entiendo. O sea, obviamente te da miedo exponerte públicamente, pero porque hay gente que es mala y que te va a decir tonterías, te quiero decir. Pero también es verdad que exponerte no siempre va a ser públicamente. O sea, te quiero decir, exponte con tus amigos. Háblalo con tus Ujú. amigos, con tu familia, pero porque todos y todas tenemos ansiedad. Entonces, el hecho de hablarlo, el hecho de compartir qué te pasa a ti, qué me pasa a mí, cómo lo solucionas tú o cómo lo soluciono yo, hace que entre los dos nos ayudemos. Entonces, ¿qué Claro. pierdes con eso? Sí es verdad que hay gente que no tiene esa capacidad emocional, porque al final eso se trabaja. Hay gente mayor que no tiene capacidad emocional porque no la ha trabajado en su vida. Y hay gente de mi edad que no tiene capacidad emocional comparada con otra persona que ha estado yendo a terapia durante años y ha aprendido a tener una mejor capacidad emocional. Pero bueno, al final yo creo que es encontrar a una persona con la que puedas hablar de eso. ¿Por qué? Porque hay gente que yo siento con la que sí se puede hablar de X temas, pero no puedo hablar de estos temas, ¿vale? A mí mi psicóloga me decía mucho, Isa, las amistades y las relaciones, o sea, es tener un abanico. Tú tienes un abanico de opciones en las que con X personas vas a poder hablar de cómo te sientes y con X personas te vas a tomar una cerveza en un bar y vas a decir que, bueno, que sí, que estás bien y te vas a reír, te vas a echar unas risas y ya está, y se acabó. ¿Sabéis? Entonces muchas veces, o sea, lo digo porque siempre decimos, no, es que yo se lo he contado a tal persona, pero es que no me entiende, o es que yo, o me ha dicho, o y es como, vale, tu amigo es psicólogo, tu amiga es psicóloga, tu amiga qué hace, tu amiga es tu amiga y ya está, se acabó. Intenta o prueba hablarlo con otra persona diferente, ¿vale? Ujú. Y también pasa muchas veces que en los grupos de amigos, depende de la edad que tengamos, a mí me ha pasado y he conocido gente que me ha dicho, o que me ha dicho incluso ellos mismos lo han sabido, ¿vale? Es que en mi grupo de amigos no tengo personas con las que yo pueda hablar de cómo me siento. ¿Por qué? Porque son adolescentes, suelen ser chicos más que chicas, porque sí es verdad que los grupos de chicos, y esto, bueno, se tendría que hablar en un desván, pero grupos de chicos en los que no se habla nunca de cómo se siente cada uno, a mí me parece es un grave error. Cuando dicen, no, es que las amistades de chicas suelen ser más lo típico, ¿no? Que se suele decir que son estos comentarios, ¿no? O es que las chicas son Ujú. más difíciles, o es que tal, ¿no? ¿Sabéis? Estos comentarios así un poco feos, feillos. Sería interesante para otro desván traer un poco el tema de las diferencias de género, que tienen que ver también mucho por la sociedad misma, que nos hemos Sí, 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 mamado, sí, por así decirlo, totalmente. a nivel a la hora de expresarnos. Sí, o sea, tal cual, ¿eh? Solo por puntualizar esto, pero o sea, lo que está diciendo, totalmente, chapó. Sí, porque yo hablé mucho con mi psicóloga, porque yo aparte, bueno, pues suelo hablar de muchas cosas con ella, y claro, y ella me decía, Isabel, es que yo tengo pacientes que son hombres, son adolescentes, que conmigo sí lo hablan, porque bueno, ha decidido pues contactar conmigo y estar en una psicóloga, pero con sus amigos no es capaz de hablarlo, pero no es porque sea capaz, sino porque no se habla de eso, ¿vale? Entonces cuando vemos al típico hombre cerrado que no quiere decir nada, lo típico de es lo que dicen Sandra en el chat.
el hombre que no llora, que nunca le pasa nada, que está siempre bien, que venga los colegas, vamos a ver tal, no sé qué. Eso no existe. O sea, te quiero decir, ¿por qué? Porque a todos nos afectan las cosas. Lo que pasa es que creo que socialmente estamos, o sea, se imita también lo que hemos visto. Entonces los tíos como que, guau, tal, no sé qué, pues no pasa nada. Bueno, Y, exacto. y Es que hablas es de esa otras, figura. hablas de otras cosas. Las chicas sí es verdad que es que tienen que ver un montón de cosas. Es que yo a veces flipo y digo, joder, es verdad. Las chicas quedan y hablan de cómo se sienten con tal persona, cómo se sienten con tal. Y los chicos no, los chicos quedan y dicen, pues me he tirado a esta y a este. Te estoy diciendo, te estoy poniendo ejemplos también muy tal, pero para que me entendáis un poco, ¿vale? Sí, que también, por puntualizarte un poco, aunque también es verdad que las chicas se suelen abrir más emocionalmente y tal, también es a veces el concepto propio de a veces por lo que quedan o se expresan, no es bien para autoayuda o ayudarse entre ellas, sino un poco como también un poco de comparativa. También es muy común el hecho de ver cómo, o sea, expresarte cómo estás. No sé si os ha pasado y os podéis sentir malas personas, pero no pasa nada. No, o sea, no significa que lo seáis, pero prefiero que por tu propia cabeza lo hace, ¿no? Del palo, dices cómo te sientes, te expresas, otra gente te dice cómo se siente o lo que le está pasando y te das cuenta de que ya está peor, por así decirlo, y dices tú, joder, bueno, pues me siento aliviada porque no estaba tan mal como por ejemplo está esta persona. Entonces, es un Ya, poco también es un el, poco la edad. Yo ¿sabes? siempre, yo Ese cuando estoy poniendo este sentimiento. ejemplo, pongo siempre adolescente en plan 14 años. O sea, te quiero decir. Sí, Pero exacto, incluso, esa incluso de edad, sí. nuestra edad. Es que yo porque siento que me relaciono con gente que tiene capacidad emocional, pero a veces yo conozco otra gente que a lo mejor son amigos de amigos o amigas de amigas y digo, joder, digo, buah, ¿en qué momento? O sea, me parecería imposible ya. O sea, sí que me podría llevar, porque obviamente también es lo que tú dejes entrar en tu vida y en lo que, y bueno, y que a lo mejor yo con esta persona me llevo genial y salgo de fiesta, pero bueno, pues después para contarle algo no se lo voy a contar a esta persona, obviamente. ¿Pero por qué? Porque ¿qué Claro. me va a decir? Venga, tía, vamos a tomarnos una copa. Perdona, por favor. Pero O lo que te sí, dicen, en plan, eso no son problemas, eso a mí lo que me pasa a mí es mucho peor, o eso claro, no es nada. Entonces, sí. esa invalidación hace que también te sientas inseguro. Entonces, por hacer solo este paréntesis, como los hombres tenemos esa contextualización social de tantísimos años, de tener que proveer y tener que hacer de todo, callándonos en la boca sin decir lo que sentimos, pues se nos ha inculcado el trabaja, aunque duela, aunque no quieras, aunque tal, sigue haciéndolo y te lo tragas te lo tragas entero porque no puedes decir que no. Creándonos ese paradigma de, bueno, pues de que si hablas, pues eso, que eres un débil, ¿no? Eres un débil y también incluso creando ese espacio como de que, bueno, pues no vamos a ser atractivos o no vamos a conseguir una pareja porque como nosotros tenemos que tener una figura, somos una figura fuerte, pues si nuestra única misión es ser fuerte y parecemos débiles, pues no vamos a tener sentido en la vida de otra persona porque no vamos a ser esa figura con fuerza, ¿no? Esa figura que tira para adelante. Es un ejemplo, me refiero, pero forma parte de esto que estás comentando, de cómo se vive desde la parte, en este caso, como del género masculino, socialmente hablando, un Hay poco una por cosa esa parte. que nos dicen que es, a mí lo que me pasa es que hay gente con la que me siento un poco pesado contándole mis movidas. A ver, yo personalmente había un momento de mi vida en el que sí que me sentí, pero guau, es que eso es meterte en un fregado, pero yo hay veces No lo cuentes si no quieres. no, no, o sea, no es nada mío, pero hay veces que yo me he sentido, como decirlo así, yo a día de hoy he entendido porque hay gente que a lo mejor ya no está en mi vida o ha decidido desaparecer cuando yo estaba mal. Te quiero decir. Lo primero, porque no tenían capacidad emocional y porque era una niña de 15 años y una niña de 15 años no tiene por qué vivir eso. De hecho, no tiene por qué vivirlo. O sea, siempre pensamos también como en seguir la normalidad de lo que sería una adolescencia, imaginaos, ¿vale? Y sí es verdad que no es que yo me sintiera un peso, pero no era su función. Y diréis, joder, Isa, pero tal, obviamente esa persona ahora mismo no está en mi vida, pero porque yo no he sido capaz tampoco de dejarla entrar y porque no me hace falta y porque, bueno, pues al final entre una cosa y otra, pues ya no tenemos relación, pero hay veces, y yo siendo una persona que lo ha pasado fatal, ¿eh? Te quiero decir, y que ha necesitado apoyo, a ver cómo cuento esto sin que suene mal, pero yo hay veces que no me he sentido preparada y no he querido estar, no he querido, o sea,
por mí, en momentos de una persona cuando estaba mal. ¿Por qué? Depende de qué momentos y depende de qué persona. Porque hay gente que cuando está mal es muy egoísta. Hay gente que cuando está mal, digamos que se vuelve una nube negra. No sé si me explico bien. Ujú. Y esa nube negra empapa todo lo que hay debajo. Hay gente que decide no pedir ayuda. Entonces, si yo a esa persona constantemente le estoy diciendo tienes que pedir ayuda y esa persona no pide ayuda, yo entonces decido no estar a tu lado, me da igual. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tú a mí me cojas del brazo y me metas debajo de tu nube negra. ¿Sabéis? Yo creo Ujú. que un poco también es poner tu límite en la persona. Sí es verdad que después o sea, también depende del apoyo que necesite esa persona. Obviamente yo no le voy a negar el apoyo a nadie, y menos a una persona con la que yo tenga relación o sea amigo mío. Pero sí que he entendido, y yo he entendido, o sea, y lo digo siendo una persona que ha estado fatal, pero sí que he entendido y sí que me he dado cuenta que hay veces que no hace falta o no nos hace falta o hay que poner el límite en meternos en los problemas de los demás. No sé si me explico bien, ¿sabes? O sea, yo por mucho que Sí, te por quiera, supuesto. yo necesito ser egoísta en ese momento y decir, no puedo meterme aquí. Y yo creo que eso no está mal tampoco, sinceramente, ¿eh? No, de hecho, por la parte del que cuenta las cosas, tiene que comprender que por mucho que cuente cosas o que tenga amigos, no están para ser el salvavidas constante, ni el saco de sparring, ni el psicólogo Ya. de ellos mismos. Es decir, los amigos son amigos. Los amigos te dan cosas y experiencia, momentos y apoyo y soporte, estar en las buenas y en las malas, pero no están obligados a ser lo que tú necesitas en ese momento. Lo más importante sobre todo es la comunicación. Si, por ejemplo, en el chat hay alguien que ha dicho, yo me siento denso y pesado al contar mis cosas. Em, Esa sensación que tú tienes, o sea, me refiero, es algo que puede ser normal, es decir, porque lo que cuentas te pueden pasar muchas cosas y puedes sentir que cuando se lo cuentas a amigos, pues a lo mejor se quedan a veces sin cosas que decirte, ¿no? En plan, buah, tío, pues qué percal, o no sé, o simplemente a lo mejor no dicen nada y solo suspiran. Y a veces simplemente necesitas eso, o a veces incluso dices, joder, ¿por qué no me dicen nada más? Parece que no me ayudan. No, simplemente es que nos olvidamos que también ellos son también personas y que también tienen sus cosas. La comunicación ideal sería que si la persona a la que se lo estás contando de verdad eh, no puede ayudarte o ahora mismo no puede escucharte y serte de utilidad, por así decirlo, pues poder decirte, mira, yo te escucho en el problema que tengas, pero yo ahora mismo no tengo capacidad, fuerzas o no me sale ninguna forma de ayudarte porque no me sale, ya está. O sea, sí. Y tú como también amigo suyo tienes que comprender pues que es cierto, que es así, que es así, punto. Entonces, me refiero en esta como relación de Mm. te lo cuento esperando a cambio que tú me des una solución o que tú hagas no sé qué, que es que eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, ¿por qué no me ayudas? ¿No me escuchas? Estoy mal, ayúdame, por favor. Estás poniendo una responsabilidad enorme encima de una persona que sí que es tu colega, pero hay que Pero que no comprender que también, necesita esa responsabilidad. O sea, imagínate que yo soy la claro, colega y tú estás inmensamente mal y yo te estoy contando algo que también, o sea, que tú dices, joder, no puedo con lo mío, no voy a poder con lo tuyo. Es normal. Aparte sería ujú, lo sí, normal, en sí, plan de no puedo con lo mío, o sea, no quiero más, o sea, estoy tratando lo mío. Pero sobre todo lo que han dicho, ¿no? Un poco el... También yo creo que hay que siempre... cuando nos comunicamos y exteriorizamos las cosas, también tenemos que exteriorizar lo que necesitamos. Porque la persona que nos está escuchando no es adivina. ¿Y es difícil exteriorizar lo que necesitamos? Sí, porque a lo mejor a mí Joel me cuenta un problema y yo le doy un abrazo y le digo, estoy aquí para lo que necesites, necesitas algo, tal, no sé qué, porque me sale a mí, porque también tengo un poquito de capacidad, pero es que hay gente que se te queda mirando que no hace absolutamente nada. Te quiero decir, no pasa nada. Pero porque claro, no tienen esa capacidad emocional tampoco, no saben qué hacer. Está diciendo, ostras, incluso hay gente que dice que les cuentas algo y ellos mismos se agobian porque dicen, es que yo no te lo puedo resolver. Claro, entonces yo ahí digo, yo no necesito que tú me resuelvas nada. Yo no necesito que tú... De hecho, no necesito nada, necesito solamente... Te lo he contado porque me sentía que te lo tenía que contar y porque me ha ayudado a contártelo, ya está, se acabó. Pero exteriorizarlo también, porque hay veces que, claro, hay gente que dice,
joder, es que yo no te puedo ayudar. Y es como, no, no, es que no necesito que me ayudes, solo quiero que me escuche. O no, es que, mira, necesito que me des un abrazo. No, necesito que, mira, podemos ir a andar un poquito, o podemos ir a dar una vuelta. Oye, podemos quedar ahí y vamos al cine. Eso también es ayudar. O sea, es que también depende de la persona muchísimo. Pero de verdad, el hecho Sí, de pedir cosas, o sea, no le estás contando tu problema. Pídele también qué necesita. Porque yo a Joel le estoy contando un problema mío, imaginaos, económico. Y a lo mejor Joel se va a pensar que yo necesito dinero. No, Joel, no necesito dinero. Pero necesito que me escuche. Porque pero eres mi si quieres amigo te y... doy, cuando quieras me dices. Bueno, vale, vale, vale. ¿Sabéis? Pero es la intención esa de decir, ostras, es que me está pidiendo dinero y ahora qué hago. Como le digo a Isa, que es que yo también estoy hasta aquí. ¿Vale? He puesto el ejemplo del dinero, pero en vez de poner el ejemplo del dinero puede ser algo emocional. Pongo el dinero Mm. porque es algo que es físico, pero me puede pedir Sí. algo emocional, te quiero decir. Es que más bien porque entendemos que cuando alguien nos cuenta algo, tenemos que ofrecer una respuesta o una ayuda, ¿entiendes? Entonces, o sea, ahí está la cosa. Siempre que alguien nos cuenta un problema, en plan, oye, tío, me ha pasado algo, oye, tía, me ha pasado algo, ¿qué pasa? Mira, tengo este problema. Entonces, cuando se acaba de hablar un problema, lo que se espera socialmente en comunicación es como una respuesta. Como, Mm, cuando alguien te cuenta un problema, tú piensas, esta persona que me acaba de contar el problema, lo que quiere es una solución. Y si me la ha contado a mí es porque yo le tengo que dar una solución. Ahí está el problema, que los problemas no claro. se... En principio, y aquí por eso digo que esto forma parte de las dos personas en el canal de comunicación, tanto la que cuenta el problema como la que lo escucha, en que no es obligatorio ofrecer una respuesta inmediata en ese momento y sobre todo hacia el emisor al que se lo estás diciendo. Perdón, hacia el receptor, el emisor es el que dice el mensaje. Entonces, hay que entender que para contar problemas, primero, se lo cuentas a alguien que te hace sentir en un espacio seguro, es decir, una amistad, familiar, ¿no? Alguien que te sientas en un momento, o sea, un profesional, por ejemplo. El profesional, por ejemplo, sí que le estás pagando por un servicio, porque no es tu amigo, es un profesional. Aquí hay que también tener una clara. O sea, hay que tenerlo claro, me refiero. Mm, Al profesional, un psicólogo, tú le estás pagando, estás contratando un servicio, no es tu amigo. Que te lleve bien con tu psicólogo, genial, pero no son amigos los psicólogos. ya. Yo no soy amigo de los pacientes. Yo lo que hago es tener una buena relación. Yo soy como soy y voy a tener buena relación. Pero yo voy a tratar siempre, como profesional, a los pacientes, a las personas, para ayudarles en su problema, no para ser amigo de, ni quiero que sean o que me contenten como para ser amigo, ¿entendéis? Entonces, porque una amistad se genera con el equilibrio las acciones y de lo que tú ofreces y tu amigo o tu amiga te da. Entonces, por eso, a la hora de cuando uno cuenta problemas, no es en plan, ay, te cuento el problema y me tienes que dar solución, y así cuando tú me cuentes el tuyo, yo te daré solución. No, o sea, esto no es un yo te doy porque tú me das, esto es, si tú me cuentas un problema, yo como amigo, en principio, pues eso, te voy a escuchar. Si creo que puedo ayudarte, lo haré. Si no tengo ni pajolera idea de cómo ayudarte, simplemente Ya. te escucharé y te apoyaré y estaré ahí contigo. Y a mí me ha pasado, yo os puedo decir, y a mí me ha pasado todas estas cosas. X persona me cuenta un problema. ¿Tengo la solución? Ayudo. Buah, muchas gracias, tal. Se crea un paradigma de que esa amistad puede generar muchas veces y todo el rato, y tacatá, y tacatá, y problemas, y problemas, y problemas, y problemas, y problemas. Pero yo he llegado a un punto que digo, mira, yo sabes que te estoy ayudando de forma genuina porque te aprecio mucho. Pero tienes que entender que ahora, por ejemplo, en este momento, o ahora, o en unos días, o a veces no me va a salir la solución, o no puedo dártela. Si la persona lo entiende, genial. ¿Ya está? Si la persona no lo entiende y se enfada, ahí el problema no es tuyo, desde luego. O sea, la persona tiene que gestionar que está interesada en ti porque le estás ofreciendo una solución a todos esos problemas. Pero cuando no hay solución, entonces no tiene interés o se enfada contigo. Pues no, eso es lo que no tenéis que ni ser vosotros esa persona, ni sufrir vosotros de esa persona. Tenéis que dejar claro, como he dicho antes, que por mucho que escuchéis problemas, que podéis ayudar o no ayudar, tenéis que entender y tienen que entender que no se está obligado. O sea, un amigo o una persona en general, así que tengáis confianza, no está obligado a sacaros de la mierda, ni a sacaros las castañas del fuego. Mm, No está obligado. Por mucho que ese amigo quiera una solución tuya o una opinión tuya. Si esa persona no quiere dártelo o no puede dártelo, es totalmente lícito y te aguantas. Porque es lo que hay. Porque no, los amigos no están para cumplir.
o sea, esas expectativas autoimpuestas y cumplir esos deseos o satisfacciones del momento de necesito tu ayuda, dámela ya. No, porque no funciona así. Te van a dar el apoyo y soporte que te vayan a dar. Ay, entonces es un mal amigo, entonces es un buen amigo. No, simplemente hace lo que puede. Si de verdad crees que es mal amigo, pues está en tu mano decir y coge y a partir peras y cada uno por su lado. Ya te lo encontrarás más adelante. Si crees que tiene sentido lo que hace, pues entiéndelo y acepta que en ese momento no te pueden dar una solución. Y ya está. Y también, o sea, hay que como puntualizar, o sea, te quiero decir, si es una persona, puede hacerlo o no, también depende del problema, te quiero decir. Tampoco toméis todo al extremo, en plan de no lo hace, fuera, ¿sabéis? Y tampoco al revés, en plan, lo hace, es mi mejor amigo, ¿no? Es que es difícil, o sea, os quiero Sí, decir, pero es que no, también ¿sabes lo que depende dices del exactamente? O sea, problema. no hay que reducirlo a eso. Es que las amistades, por favor, que no sean eso. O sea, porque no es así. O sea, no es lo que te doy por lo que me das, porque no. O sea, es más, va más allá y hay que entender que incluso en ese apartado emocional, pues no tiene que existir esa equivalencia. O sea, y también yo no sé si decir pon tus límites o lo que sea, pero el hecho de que, imagínate, yo a Joel le pido un favorazo porque lo necesito de algo que, yo qué sé, cualquier cosa, y él no lo hace, obviamente yo no me voy a enfadar, pero si es algo que yo... Es que también depende, es que es lo que digo, depende. Pero cuando la persona no cumpla, porque es lo que suele pasar, ¿no? Yo te hago todos los favores del mundo y tú a mí no me estás haciendo ninguno. Ostras, a mí eso me duele. Porque yo sí estoy ahí todos los días, todo el momento cuando tú lo necesitas y ahora de repente yo te necesito a ti y tú no estás nunca. Pues ya Ya, vosotros decidiréis qué hacer con esa amistad o no. ya, Si esa ya, amistad exacto. os vale la pena o no. Si la próxima vez que venga ese chaval o esa chavala a deciros algo, le diréis, mira, pues no. Y claro, y ahora que se enfade también el chaval ese y que te diga, no, porque no sé qué. Es Bueno, que pues nada, una también amistad decidís menos, es que no pasa vosotros. nada. También Es que no decidís pasa nada, vosotros, prefiero. sí. Y sobre todo eso, decidís vosotros qué queréis hacer con esas amistades o con esas relaciones. O sea, no solo esas amistades, sino relaciones de todo tipo. También es un poco poner tu límite en lo que tú quieres que sea tu círculo o no. ¿No? También es un No, no, y poquito aparte eso. también os digo que, eso también para dar también incluso otro punto de vista, yo por ejemplo soy de los que considera que la amistad en general es algo que en principio no es para siempre, ¿vale? La amistad, o sea, amistad. Una cosa es llevarse bien y tener cordialidad y tener trato de incluso de amistad anterior o buen rollo. Sí. Yo hablo de amistad, pues de esa persona de la que estás todo el día hablando, como eso, o no todo el día, o simplemente como. Bueno, ya me entendéis, ese sentimiento de amistad. Considero que en algún momento de la vida puede pasar de que, bueno, las propias relaciones se enfrían, cambian, se transforman y pueden perderse amistades que podían ser especialmente indestructibles en muchísimos momentos. Pero en sí lo que quiero llegar a decir es que no pasa nada, no pasa nada, y aunque duela, que las amistades se vayan porque habrán amistades que entran. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la propia vida y tu propia situación y tu etapa vital que estás viviendo necesitas, o sea, tienes unas necesidades diferentes. La amistad que tú tenías con tu mejor amigo de cuando eras desde los 4 años hasta los 18 te cubría unas necesidades, de repente los caminos son muy diferentes, guardas cariño, guardas respeto, en verdad no ha pasado nada, pero la vida te lleva por un camino y él por otra. Se enfría. ¿Seguís siendo amigos? Sí, pero ya no la misma amistad. E incluso pueden pasar cosas que os separáis del todo. Pero no te afectará tanto. ¿Por qué? Porque hay otras personas supliendo y cumpliendo la función de lo que tú necesitas en ese momento. Entonces, yo lo que voy a decir es que a veces mantenemos según qué tipo de relaciones con personas que en este momento de vital o incluso anteriormente está empezando a ser disfuncional para ti, haciéndote daño o sintiéndote mal, e incluso tú lo has comunicado, porque a veces también es verdad que hay que aprender a comunicar, ¿no? Pero hay que decirlo, en plan, Mm. oye, mira, pues noto que, ¿no? Me han contado, por ejemplo, ¿no? Me han contado amigas, ¿no? En plan, mira, yo es que yo con esta chica, con esta amiga, éramos culo y mierda, o sea, nos entendíamos perfectamente, siempre. Te gustan mis Culo expresiones, y mierda, la madre que te parió, vamos. Uña y carne. Ahora vamos a ser Uña más y físicos. carne. Culo y mierda.
Bueno, en este caso, ¿no? Pues somos así y tal, pero han pasado un montón de tiempo, o sea, que éramos así de íntimos, pero llevo una temporada que ahora pasa de mí. Le hablo, no quiere quedar conmigo, me mete excusas, no sé qué, no sé cuánto. No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí tiene dos opciones. O hacerle también el ghosting y que todos se caigan por su propio peso, o comunicarte. ¿No era tu amiga o tu amigo? Háblale. Oye, ¿podemos quedar para hablar, no sé qué tal? Si quedáis y habláis, podéis poner soluciones o no, pero podéis hacer algo. Si esa persona ya te niega el hablar, como tú has dicho también, Isabela, pues está en tu mano el ¿qué hago con esta amistad? ¿Me renta seguir yéndole detrás, mendigando cariño de esa persona, Mm. tiempo? O sea, yo quiero dedicar mi tiempo, que es muy valioso a esa persona y esa persona no a mí. Valorad. Valorad. Entonces, todas estas decisiones que tomes en vuestra vida, pues son muy importantes. Las personas que os acompañan en vuestro camino es que van a ser diferentes en cada etapa. ¿Podéis mantener personas para toda la vida prácticamente? Sí. Sí, sí, de verdad os suplen todas las necesidades que necesitáis y estáis cómodos y a gusto, si hay cariño y amor, perfecto, sí que eso es lo que tiene que ser. Ojalá todas fuesen así, pero a veces pues las cosas no salen así. Entonces hay que saber comunicar. Si tiene solución, se soluciona. Si no, no pasa nada. Cada uno por su lado. Esto también como las relaciones de pareja, que pueden ser para siempre o no. No pasa nada. Ya el tiempo dirá. No existe el decálogo de cómo hacer, tener una relación de amistad, una relación de amor perfecta, idílica, tal. No. Lo que hoy para mí es un amor verdadero, mañana pasa algo y a lo mejor me cambia la forma de pensar y de verlo y tengo que tomar Ya. decisiones. O con las amistades igual. Pues si eso es tan cambiante, ¿cómo no va a ser cambiante la vida en general? Si es que, ¿cómo no nos va a dar ansiedad, Isabela? ¿Cómo no nos va a dar Cómo no ansiedad vamos a tener si, ansiedad si estamos cambiando cómo no nos da diariamente? ansiedad? Es que Cada día que pasa, cada día que te diariamente levantas hay pasa cambio. algo. Diariamente, es que no se Entonces, puede tal. Y también, ya para terminar, sí es verdad que sí, en este desván hemos hablado un poco, a lo mejor, de la ansiedad más generalizada, un poco también explicando, porque yo creo que también está guay ir desde el primer momento y como educar, por así decirlo, pues a la gente que nos está escuchando de lo que es la ansiedad. Podríamos hacer en el próximo, hablar ya a lo mejor de esa ansiedad social, no sé qué te parece, pero porque ya llevamos la base de la ansiedad esta que lo hemos hablado, que también me parecía necesaria. Pero porque vale, o sea, es lo que digo siempre, aunque hablemos de cosas que para nosotros son normales, claro, después hay un montón de preguntas, hay un montón de cosas que también me parece súper interesante resolver porque es verdad, porque hay veces que pues, joder, pues no se tienen ni idea, entonces me parece guay. Así que yo creo que ha estado muy bien este capítulo como para de base para el próximo capítulo de la semana que viene. Me ha gustado. Ya para acabar, quiero decir una cosa sobre las relaciones y es que yo siento, o por lo menos yo soy una persona que le ha gustado muchísimo mantener tus relaciones, sus amistades de toda la vida. Soy una persona que era muy mía y era como que, guau, voy a dar todo por esta persona y tal. ¿Qué ha pasado? Que me he dado cuenta que las personas son pasajeras. Es decir, en este momento de mi ahí vida está. estoy rodeada de personas maravillosas. No significa que en otro momento de mi vida estuviese rodeada de esas mismas personas, pero ¿por qué? Porque compartíamos tiempo, espacio, compartíamos cosas en común, nos pasa muchísimo sobre todo, y yo creo que a todo el mundo le habrá pasado con los compañeros de colegio. O sea, te quiero decir, esas son nuestras primeras amistades. ¿Qué pasa? Van pasando los años y nos damos cuenta que cuando en un momento nos tenemos que separar, ostras, no puedo mantener relación. ¿Por qué no puedo mantenerla? Porque se ha ido del pueblo de al lado, o se ha ido de la ciudad de al lado, porque está estudiando otra cosa y va a encontrar otras amistades, y porque yo me he ido al otro pueblo y porque ahora mismo estoy estudiando otra cosa, porque estoy trabajando por lo que sea, porque al final cada uno va con su camino. ¿Qué significa eso que voy a estar sola o solo? No, significa que en ese momento vas a conocer a otras personas, a lo mejor no iguales, a lo mejor mejores, a lo mejor peores, y a lo mejor de esas 30 personas te llevas a dos, pero porque yo creo que eso nos pasa a todos. Yo cuando he ido a cualquier sitio, yo no me llevo bien con las 30 personas de la clase. Me llevo bien y no es que me lleve mal con las 30 personas. Sí es verdad que me No llevo bien, vinculas claro, vinculo. amistosamente con todos. Claro, ¿quiere decir que eso en cierto momento de mi vida no les tenga cariño? Sí, y habrá gente con la que en ese momento yo no haya tenido relación y dentro de 3 años o 4 años, como me ha pasado, he recuperado amistades, o he recuperado, o he rehecho, como queráis llamarlo, amistades de hace un montón de tiempo que yo decía, ostras, digo, no me esperaba en este momento. ¿Pero por qué? Porque nuestros caminos se han cruzado. Ujú. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando la gente se va es porque significa que va a llegar a otras personas. Punto. Nadie es, ¿cómo se dice? No, o sea, no es reemplazar, porque creo que ninguna persona se puede reemplazar. Yo creo que al final llega una persona, la conoces, tienes un aprendizaje de esa persona y si se tiene que ir se va y si se tiene que quedar se queda por X cosas que pueden pasar en tu vida. Pero sí es verdad que la próxima persona que llegue va a llegar a mi vida con el aprendizaje de que me ha dejado la otra, es decir, Ujú. que ya voy yo más aprendida, ya voy más con otro, también digamos con otro tipo de, bueno, de la amistad que yo quiero, bueno, la amistad, relación o X cosas que yo quiera. Pero bueno, que al final es eso, ¿no? Cuando se va una persona es De, porque va a llegar a otra. de hecho, para ponerte, o sea, eso que tú dices que es tal cual, os lo puedo poner, por ejemplo, os puedo dar un ejemplo muy gráfico. Cada persona, como os he dicho, que todos somos diferentes, o sea, no hay una persona igual a otra en ningún caso. Con esto vamos a hacer una metáfora. Cada persona tenemos un camino. ¿Un camino? O sea, imaginaos en un sendero, todo verde y un caminito marrón de tierra donde vais solos. Pero, de hecho, estáis o sea, ese sendero es infinito y están todas el resto de personas, cada uno o sea, en ese mismo sendero y cada uno por su camino. ¿Qué significa esto? Cada persona tiene su camino, pero el camino no es recto. El camino tiene curvas, formas, tiene de todo. Pues es posible que haya caminos que interseccionen y compartan mmm, distancia, es tiempo, ¿vale? Sería la metáfora. Cuanta más distancia del camino, que es más tiempo en ese camino, es decir, más tiempo invertido con esa persona, pero como tal decimos, o sea, digamos que el punto final de ese camino, pues es el camino o sea, es el destino pues, de dejar este mundo. Es decir, empezamos a andar hasta el final que ya no podemos andar más, que es la metáfora de que ya no estamos más aquí. Pues hasta el final, que no paramos de andar, porque o sea, aquí estamos haciendo metáfora de tiempo igual a distancia recorrida. Es decir, que durante ese tiempo, en esa distancia que recorremos hasta el punto final, vamos a cruzarnos y vamos a compartir en diferentes momentos espacios de tiempo con personas, de andar juntos. Habrá gente con la que andes acompañado, habrá gente con la que andes un poquito más separado, habrá gente con la que andes de la mano, persona que te va a acompañar en tu vida mucho más tiempo. Pero lo que no quiere decir es que por el mismo sentido de esta metáfora, aunque tú hubieras agarrado de la mano de esa persona, es posible que en ese camino que solo es de esa persona, se separe y tú tengas que seguir por ese camino. Entonces, ese camino no podéis desviarlo. No se puede desviar, ni vosotros ni nadie. Que no es más que la metáfora de que, como decimos, la gente es pasajera, porque cada uno sigue su camino. Y estaremos acompañados durante mucho tiempo de nuestra vida por diferentes amistades, pareja, lo que sea. Pero cuando esa persona, su camino difiere del tuyo, tú tienes que seguir con el tuyo. Y esa persona será pasajera. Y durante el camino, el tiempo que habéis estado juntos, te ha dejado un aprendizaje, te ha dejado una enseñanza. Y también está en tu mano interiorizarla y aprenderla. Podéis desecharla, pero ya que habéis invertido tiempo, es interesante aprender lo que ha pasado. Ya os digo, la vida es larga a la vez que muy corta. Y nos pasa de todo y a la vez no nos pasa nada. Entonces, mmm, hay que aprovechar estas cosas que nos pasa, donde las propias emociones, tanto positivas como negativas, son nuestros maestros y los que nos van a ayudar a decidir poco a poco, más o menos, en la etapa en la que vives, qué es lo que quieres y qué necesitas. Que dentro de X años puede ser algo diferente por la situación que te veas. Pero sobre todo entender eso, que yo, ya digo, puede sonar muy trágico y pienso que yo soy happy, pero de verdad, por desgracia nada es para siempre, porque ya solo con el hecho Ya. de que ya desapareceremos de este mundo, ya no existe el para siempre. Entonces, da pena y es como muy triste, y aquí lo romántico dirá, ay, qué malo, el para siempre no existe. No, no existe, lo siento. Siento que sea yo el que te lo diga. Ahora me puede bloquear si quieres de Twitter, pero es la verdad. Entonces, pero también eso es lo bonito, porque si no fuese si fuese para siempre, no tendría sentido cuidar las cosas, no tendría sentido agradecer, tener detalles, sentir, porque es para siempre. Entonces, si es para siempre, es como, pues, me la pela, ¿no? Me da igual, ¿para qué voy a dedicarte tiempo si vas a estar ya a mi lado? Si lo bonito de la vida es que las cosas se acaban. Pues si no se acabase, se tomaría la vida de otra forma diferente. Entonces, por eso hay que entender la importancia de lo pasajero, porque lo pasajero, o sea, de verdad es como si estuviera rellenando un diario.
sea, lo bonito que es que llegas al final y puedes leer todas esas aventuras. Si, si fuera para siempre, nunca podías acabar de leer el libro final. Como si pusiese a leer un libro que no tiene final. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué lo vas a leer? Un libro que no acaba. No, pues acaba. Entonces, como acaba, tiene sentido que todo lo que has vivido sea una aventura. Y las enseñanzas que cada uno tenga. Joder, Por ahí ya me puse qué mal. reflexión más. De hecho, aquí yo me voy a poner yo también fatal. Y- Psicólogo que te pone a llorar, ¿eh? No, pero tienes razón, es Ay, que es así. A mí me ha costado mucho tiempo interiorizarlo, pero es así, ¿eh? Es que es así, es que no hay más, bueno, es que es así. si os pongo tristes, que hay gente que dice que dice, me quedé disociada. Me quedé como, "Ah". Si os Ah, pongo tristes simplemente porque, bueno, nos hacemos conscientes de las cosas y sí, pero es una tristeza, pero también a veces las emociones nos hacen sentir que estamos, o sea, nos hace sentir que estamos vivos. También es muy importante. sí, sí. No penséis en dejar de, o sea, no queréis eliminar la tristeza, no queréis eliminar el enfado, no, eso os hace vivos, o sea, os hace estar ahí, os hace sentir que estáis caminando el camino. Tristeza forma parte de la vida, el enfado, la alegría, todo lo que sale en Inside Out es necesario, no podemos prescindir de ello, ¿vale? O del revés, ¿vale? Aquí no nos pongamos ahora a pelearnos del título de la película. Pero Entonces, sí, nada, simplemente era eso, un poco de reflexión también para acabar para el cerrar, que tampoco capítulo quiero de hoy. quitarle que tiene que seguir Isabela con su streaming. Y No, no, yo yo tengo me que voy irme a ya dormir, que también, mañana. chiquillo. Ah, te vas ya, pensaba Hombre, que tú seguías, que tú eres no, una no, máquina no. ahí todo el día haciendo streaming. No, 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 no. Muchísimas gracias, Joel, por hoy. Me ha encantado. Es que siempre lo digo, ay, ese es mi capítulo favorito. Llega el siguiente, ay, ese es mi capítulo favorito. Así que bueno, yo espero que os haya ayudado muchísimo, que os haya ayudado a entender también un poco cómo es la ansiedad, pues cómo podéis manejarla, un poco, no herramientas, pero sí es verdad que ser consciente también de lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Esa ha sido como un poco la base y ya pues la semana que viene hablaremos un poco también de la ansiedad social, un poco lo que teníamos programado para hoy, pero creo que ha estado guay, repito lo de antes, ¿no? En plan los rayos, creo que ha estado bastante chuli. Así que nada, mil gracias y nos vemos el martes que viene. Un besito grande, 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 os queremos un montón. Nos vemos, gente. Muchas gracias. Besitos. Buenas noches.